Bueno, saludos amigos y como siempre, gracias por acompañarnos en el inicio de esta nueva hora de informaciones. Ya son las 8 en punto y vamos a las noticias porque un grupo de empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra a las afueras de la sede en Santurce protestando contra Luma Energy frente a los portones de la autoridad. Así que vamos con Mari Carmen Ortiz, quien nos trae los detalles en directo. Mari. Así es, Jorge, pues hace una semana que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se unan a Luma están recibiendo esas cartas para enviarlos a otros lugares a trabajar, esto bajo lo que es el empleador único. Ellos obviamente se están llevando una sorpresa, pues cuando llegan a esos lugares algunos ni existen. Y me acompaña Edith, quien es también la portavoz de la UTIER en términos de este paro y de esta manifestación de las mujeres. ¿Cuál es la sorpresa que se están llevando desde que recibieron esas cartas? Mira, de la forma atropellada en que han manipulado la información, primero en que la forma en que nos entregaron las cartas, muchos compañeros y compañeras han ido a ver a qué área fue que los movieron y no, para sorpresa de todos, se han encontrado con espacios vacíos y abandonados por el mismo gobierno. Nosotros tenemos una compañera de la celadora del área de Cagua con 15 años de servicio y la mandaron también como la carta de movilidad la asignan a mensajera. Esto es una desfachatez, nos están minimizando y despreciando nuestros años de servicio dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, así mismo como la experiencia. La autoridad es una industria muy compleja y se requiere de mucho adiestramiento y mucho conocimiento técnico para ejercer todas las funciones dentro de la autoridad. Y de hecho aquí tenemos otra compañera que, si vamos a ver si la podemos pasar para acá, usted fue una de las que recibió esa carta. ¿A dónde la enviaron? Más para el frente. Con 26 años de servicio me enviaron al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de la región de Atillo. Esa oficina no existe. Lo que sucede también es que muchos empleados están de la misma manera que yo y a otros le he enviado, según tengo en la foto, a oficinas que solamente está el cascarón de ellas. Aquí tengo ejemplos de Obras Públicas de San Sebastián, donde me enviaron muchos empleados a una oficina que está arropada por el pasto. Pues gracias ambas por haber estado con nosotros. Eso es parte de lo que ellas quieren obviamente denunciar con esta manifestación en contra de este contrato de Luma que entra en vigor en términos de la transmisión y distribución de energía de la corporación pública a partir del próximo 1 de junio, día en que precisamente comienza la temporada de huracanes aquí en Puerto Rico y que ya pues se ha dicho que esta compañía aún no tiene un plan de emergencia en caso de que un fenómeno atmosférico como el huracán María pues nos azote y ellos puedan resolver. Esta es la información que tengo en directo. Soy Mari Carmen Ortiz, regreso con ustedes y más noticias. Bueno, y hoy entra en vigor la nueva orden ejecutiva contra el COVID-19 que flexibiliza el toque de queda que desde hoy inicia a las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana y los comercios podrán operar hasta las 11 de la noche. Además, la nueva orden permite reanudar las clases presenciales. De hecho, uno de los cambios principales que se estaría anunciando esta semana es que las escuelas públicas en municipios con un nivel de transmisión alta de COVID-19 no suspenderán las clases presenciales de forma automática, sino que bajo nuevos parámetros se estaría tomando en cuenta otros elementos antes de volver a cerrar los planteles. Bueno amigos, y vamos a las cifras de coronavirus hoy en Puerto Rico. El Departamento de Salud hoy reporta que las hospitalizaciones nuevamente sobrepasan las 300. Estamos hablando que aumentaron a 305. También hoy se registran 2 muertes adicionales. Se trata de una mujer de 50 años y un hombre de 64. Ahora para un total confirmada de 2.374 muertes por este virus. Los casos confirmados hoy nuevamente se registran en 298, elevando el total de casos a 119.494 en toda la isla. Bueno, y pasando a otras notas, en la legislatura estará evaluando hoy los nombramientos de los secretarios de Salud y de Agricultura que se anticipó serían confirmados en el Senado. Esto luego de que la Comisión de Nombramientos de ese cuerpo legislativo recomendara la confirmación de Carlos Mellado como titular del Departamento de Salud, así como la de Ramón González Beiro para la Secretaría de Agricultura. El Senado votará hoy también sobre las confirmaciones de los titulares del negociado de investigaciones especiales y del Procurador General. Este segmento es presentado por Total Excelium, la gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Amigos, en el día de ayer, a pesar de que la temporada de huracanes del Pacífico Oriental comienza el 15 de mayo, ayer, 9 de mayo, ya comenzó,
porque se formó el primer fenómeno y lleva por nombre Andrés. Es una tormenta tropical y viene a ser la formación, escuche bien, la formación más temprana en el Pacífico Oriental. Ya estableciendo un récord previamente Adrián en el 2017, ahora Andrés establece un nuevo récord con el fenómeno de formación más temprana. Así que como ustedes saben, este próximo sábado, que es 15 de mayo, pues entonces ya el Centro Nacional de Huracanes comienza con los boletines que se llaman Perspectiva del Trópico, tanto para el Pacífico Oriental como también para el Atlántico, y es por primera vez que se va a hacer esto para el Atlántico. No quiere decir que la temporada de huracanes comienza más temprano en el Atlántico, hay una gran diferencia en eso. Pero dándole los datos de la tormenta tropical Andrés, con vientos de 40 millas por hora, va a permanecer sobre el agua y se espera que se convierta en depresión tropical, o sea, la vida va a ser corta en las aguas del Pacífico. En nuestra supercampus, al menos ya a esta hora, comienza a aclarar un poquito más de las lluvias que tuvimos más temprano. Sin embargo, el día va a estar muy nublado. Tenemos un disturbio tropical simulando una onda tropical. También tenemos una vaguada en las altas capas de la atmósfera y esto pues está produciendo un ambiente extremadamente húmedo, de mucha nubosidad, pero de poca actividad de lluvia. Y por lo tanto, pues vamos a continuar con esta masa de aire húmeda hasta esta noche y luego a partir de mañana y el resto de la semana, aire más seco se va a establecer. Así que realmente las oportunidades de lluvia que tenemos no van a ser productores de acumulaciones significativas, lo que implica que nuestras deficiencias de lluvia van a continuar. Es mañana la fase de la luna en luna nueva. Hasta aquí el tiempo. A esta hora de la mañana le echamos el último vistazo del día a las condiciones del tránsito. A esta hora de la mañana le echamos el último vistazo del día a las condiciones del tránsito. Se investiga un accidente de carácter leve que involucra a un camión en el expreso Kennedy, específicamente cercano a ya el último elevado en dirección de Bayamón hacia la zona de San Juan. El tránsito en esa zona obviamente ya se reporta vehicular moderada, pero no hay tal cosa como tapón. Mientras tanto, el expreso de Diego, que es la otra ruta para aquellos que van hacia esa zona de San Juan, Miramar, la isleta de San Juan, pues también hay tránsito algo moderado, pero nada tan complicado. La Valdoriotti de Castro, también los elevados en Santurce, tránsito pesado en dirección hacia el interior del túnel Minilla. Se investiga un accidente de carácter leve en la 65 de Infantería, después de la zona de la intersección con el expreso de Trujillo Alto en dirección de San Juan hacia la zona de Carolina, también completamente leve, que está siendo debidamente investigado. El tránsito pesado que hasta hace un rato se reportaba en la carretera número 3 entre Río Grande y Canóvanas ya se encuentra en el área de Carolina y la zona de San Juan o Río Piedras, pero pese a la lluvia que ha estado cayendo durante la mañana de hoy, no ha habido el caos esperado o que provoca usualmente la precipitación. La Valdoriotti de Castro, velocidad promedio de 38 millas por hora, que no está nada mal. El expreso 52 a la altura del centro comercial Montelledra y hasta la salida de la carretera número 1 hay tránsito pesado, pero aún así fluyendo, libre de mayores complicaciones en la zona de Caguas. Tampoco se reporta novedad en el sur. En el oeste, en el caso de la carretera número 2 de Añasco hacia Mayagüez, tránsito bastante pesado. De Hormigueros hacia la Sultana del Oeste, el tránsito mucho más cómodo que en otras ocasiones y no se reporta novedad en el expreso de Diego, aunque hay tránsito pesado todavía a esta hora entre Vega Alta y la zona de Dorado. Seguimos con más de NotiCentro al Amanecer. Y todo está listo para el enfrentamiento de esta tarde, Guerreros versus Cataño. Y aquí nos acompañan parte de los contendientes que veremos ahí hombro con hombro. ¿Quién ganará? ¿Será Cataño? ¿Serán los Guerreros? Y le damos la bienvenida al alcalde de Cataño, Félix Elcano. Félix, qué bueno tenerlo aquí. Saludos y agradecido a Guapa, a los Guerreros, por la oportunidad que nos dan de participar en este gran concurso, ¿verdad? Bueno, y Edgar en representación de los Guerreros. Siempre tranquilo, el guerrero somos nosotros, no tengo miedo, no hay duda, así que... Listo. Muy bien. Nosotros no vamos a hablar mucho, nosotros vamos a demostrarle
lo quedamos en el terreno. Así O sea, que los Edgar, escorpiones vienen, mira, con esa ponzoña. ¿no? Sabes que A picar. Eso dice. sabes que somos de Cataño, así que venimos fuertes. Eso dice. Bueno, cuéntanos, porque hoy el combate tiene unas particularidades. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Bueno, además de lo que es mental, físicamente todos los días, pasamanos, pase de soga, la piscina, peso, alambres, carabineros, todo eso lo hacemos todos los días, que yo lo hago todos los días, para mí no es nada nuevo, para ustedes lo va a hacer. Así que esa primera semana, esos ¿Te está primeros entrenando días, con Wilito o con qué? Con Wilito no está entrenando, así que le tienen que pagar algo aquí en Guapa, algo más. Lo cierto es que se prueba la fuerza, la agilidad y la rapidez. ¿Eso no es lo que hace el alcalde a diario o es algo que nosotros desconocemos y en efecto usted lo tiene como hobby? Normalmente no se hace, ¿verdad? Uno practica, hace ejercicio y próximamente la gente va a tener que estar bien pendiente a los guerreros, bien pendiente a Guapa, a NotiCentro y a todo la programación, porque vienen sorpresas, así que estén pendientes al programa. Mira, los alcaldes pueden hacer cosas que mucha gente ni se imagina, así que estén pendientes, va a ser una programación muy buena, un espectáculo bueno. Los muchachos de Cataño son gente profesional, son deportistas, así que no los subestimen. Y parte de esa sorpresa es que dentro de este combate, que es parte de un entretenimiento para que la gente también disfrute en su casa, hay una causa benéfica que van a estar ayudando a ustedes. Aquí hay dos cosas importantes y gracias por la pregunta. Primero, vamos a estar eligiendo dos organizaciones sin fines de lucro que próximamente la vamos a estar anunciando. Y segundo, esto ayuda a promocionar los municipios, así que invito a todos los municipios que se acercan a la producción de Guapa, porque podemos seguir incentivando el turismo en cada municipio con lo que van a estar viendo en toda esta semana. Así que los invito a todos los municipios de Cataño a que se unan a esta gran producción. Y me dicen que ya Cataño tiene retadores también por ahí. Eso Así digo, que no los primero veo. se tienen que ganar a los guerreros, pero también ya hay retadores. ¿Quién lo está retando, Félix? El Cano Delgado. Tenemos. Estén pendientes a los guerreros que nos están retando varias personas, así que... Y el va a estar- uniforme, va a estar- los alcaldes también van a estar utilizando así uniforme El tipo licra, licra. sí, seguro. Bueno, yo ready tengo para un el licra, Caro. metido. Bueno, por lo menos yo no tengo ese problema, me puedo poner un licra fácilmente. ¡Anda! Los otros alcaldes que se pongan a hacer ejercicio. ¡Anda! Me gusta porque en el combate, tú sabes, si algo de la roncaera hizo Cano, ya lo tiene Yo puedo mangado. competir con los otros alcaldes, así que... Así que los escorpiones, mire, vienen amolados esta tarde en el Coliseo, pero lo cierto es que los que hemos estado en el Coliseo no es tarea fácil y obviamente los retos también son difíciles, hay que tener condición. Así que esta tarde a la gente de Cataño apoyar a sus escorpiones y obviamente que sabemos que los guerreros pues tienen su fanaticada fiel ahí. Así es, el llamado para esta tarde. Aprovechen ahí Mira, esas que estén cámaras. pendientes al programa, que Edgar está sacando mucho pecho, pero le vamos a dar la sorpresa a la gente de Cataño. La va a pasar mal, ya Mira, verán, pero la ¿qué va a pasar ¿qué mal. tal si empezamos a hacer la prueba, ensayar ese combate? Seguro. Prueba de agilidad. Prueba de agilidad. Ok. Prueba de agilidad. ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? Negra. Negra. Ya empezaron mal. A pesar de que el color lo indica la pregunta, lo cierto es que las rojo. cajas negras de los aviones en realidad son naranjas. Bello. Pues Son mira. chinitas. Ahora, Ahí ya nos escocotamos los dos. pregunta número 2. ¿Qué se necesita para encender una vela? Pues, un fósforo. Bueno, la vela. Que esté apagada. Ajá. La vela. Bueno, ahí tienen parte de lo que voy a Estén pendientes porque si aquí pierdo la reelección, estén pendientes a los guerreros. Así que Esta tarde, esto va a estar a las Esta tarde, 5:30 en el 5:30. Coliseo, así que ya lo saben, Guerreros versus los Escorpiones de Cataño en una batalla campal durante toda esta semana que usted no se puede perder. Eso es así, mucho éxito. Gracias. Ahora vamos a los deportes, Albert. Yo creo que esto es para reseñarlo mañana. Hay dos deportistas aquí. Así lo haremos, definitivamente. Bueno, tremendo corre y corre se formó en el partido del viernes de los Mets cuando Francisco Lindor y el segunda base Jeff McNeil entraron al clubhouse. Y es que tuvieron una pequeña discusión sobre una bola que se convirtió en New York. Ahí viene Lindor explicándolo, mientras que McNeil en su turno dijo que estaba seguro que era un mapache y que esa era la discusión. Y que al contrario, él está encantado de jugar con Lindor, con el equipo, que hacer combinación de segunda base y shortstop.
cosas que se dan en el béisbol. Se pensaba que era que estaban peleando. Bueno, en la NBA, Anthony Davis demostró por qué cuando él llegó al equipo de los Los Ángeles Lakers se convirtieron en serios contendores y de hecho ganaron el campeonato la pasada temporada. Y es que los Lakers se enfrentaron al segundo mejor equipo de la liga, los Phoenix Suns, y con Davis anotando 42 puntos, con 12 rebotes y 3 los Clippers. Pero sin lugar a dudas que debe haber mucha alegría y satisfacción ver que Davis, quien llevó a los Lakers junto a LeBron al campeonato el año pasado, está jugando así mismito, como la temporada pasada. Así que eso es lo que tengo en cuanto a los deportes. Creo que veo a Gisette por allí. Gisette, contigo. Gracias, cariño, Gisette Aixa, y nos acompaña Blanca Guzmán, que antes de decirle la información que tenemos que comunicarle, mire Aixa, por favor. Ella no vino con las manos vacías, ella siempre nos trae algo. Nos prometió una ensalada de mango, no trajo la ensalada, pero trajo los mangos. Sí, ¿verdad, Blanca? Gracias por eso. ¿Qué detalle, para el próximo lunes. Para el próximo lunes. No, dile que en algún momento, en algún momento. Óyeme, pero no trajo dos, trajo un montón. Trajo un montón para todos nosotros. Tiene un palo de mango en la casa, ¿verdad? Tres, mira para allá. Sí, siempre bienvenido. Bueno, ahora si queremos hablarte a ti, beneficiario de Medicare Platino en Triple S Advantage, con tu tarjeta del plan lo tienes todo en uno. Tienes flexibilidad, tienes ahorro y tienes acceso a excelentes beneficios. Y a esta hora, pues Blanca con nosotros para que nos hable precisamente de todos esos beneficios y cómo aprovecharlos. Pues mira, todavía nosotros seguimos con ese entusiasmo, porque nuestros planes platino, primero, obviamente, que están cuidando tu salud, segundo, te ayudan a que tengas unos chavitos adicionales para comprar lo que tú necesites. En estos momentos todos estamos necesitando un alivio económico y Platino Advantage te trae, mira, hasta 1.920 al año. Buenísimo. En beneficios de dinero en efectivo, ¿ok? Eso es para comprar y pagar lo que tú quieras. El agua, la luz, entretenimiento, gasolina y más. Y hasta lo puedes retirar del cajero automático si es que no lo usas y lo que no uses, obviamente, se acumula. Eso no lo vas a perder. Y lo mejor, confirmado por Hacienda, ese dinero no tributa ni afecta tu elegibilidad para otros programas, Yaixa y Giselle, como es el plan, el PAN, debo decir, y Medicaid. Qué bien. También te estamos ofreciendo, eso para cuando a ustedes le toque, ¿ok? Muy bien. Te ofrecemos $1,000 al año en dental comprensivo, con 0 copagos, 10 viajes al año para ir a los médicos, laboratorios, y mucho más. Muy bien. Oye, ¿y a dónde se puede comunicar la gente para poder recibir más detalles? Bueno, que nos llamen ahora mismo para que se orienten al 1-833-766-7776. 1-833-766-7776 y oriéntate sobre este y otros beneficios que se ajusten a tu necesidad. Muchas gracias, Blanca, por esa información. Los números estuvieron todo el tiempo en pantalla para que usted se comunique ahora. Así es, vamos ahora con Jorge y más de NotiCentro al Amanecer. Bueno, muchas gracias, Gisette Aixa. Amigos, y de salud, vamos a pasar a otro tema muy importante para muchos de nuestros ciudadanos, que es el bolsillo y los altos costos de energía eléctrica. Por eso me acompaña en la mañana de hoy Yesenia Merced, especialista en energía renovable de Power Solar, a quien le damos los buenos días y gracias por acompañarnos, Yesenia, acá en NotiCentro. Buenos días, Elpi. Aquí estamos para hablar de todos estos cambios que están ocurriendo con lo que es la energía renovable y, por supuesto, lo que son los aumentos en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿A qué se deben precisamente esos aumentos en el costo de energía en Puerto Rico, que son variables mes tras mes y afectan muchísimo el bolsillo de los puertorriqueños? Recientemente el negociado de energía de Puerto Rico lamentablemente aprobó un aumento, así que este aumento es reciente y estamos hablando del trimestre entre abril y el mes de junio. ¿Qué quiere decir esto? Este aumento es de 1.5 kilovatios, o sea, estamos hablando de 1.5 centavos kilovatios por hora. Quiere decir que actualmente en Puerto Rico las personas están recibiendo este aumento y lo desconocen muchos de ellos, pero sí están viendo el aumento en la factura mensual que llega a fin de mes. Entonces, ¿qué sucede con esto, Helpi? Esto es un aumento trimestral comenzando el año. No sabemos si vienen muchísimos más aumentos, que de seguro sí van a venir más aumentos. Así que
¿por qué nosotros, verdad, los puertorriqueños tenemos que aguantar este tipo de aumentos si tenemos la alternativa de tener lo que es energía renovable y contar con la luz del sol, que es totalmente gratis, y contar con un sistema de paneles solares con batería Tesla que te ayuda a tener ese mismo servicio sin aumentos? Y que es energía limpia, ya nuestro planeta también nos los está exigiendo, pero para los que no están familiarizados con el tema de la energía renovable, ¿por qué deben considerar comenzar a hacer el cambio? Definitivamente cambiarte a la energía renovable es energía limpia. Por supuesto, te olvidas de los apagones, que en Puerto Rico pues tenemos apagones constantes todo el tiempo. Vas a olvidarte de los aumentos y por supuesto vas a tener seguridad energética. Actualmente estamos entrando en lo que es la temporada de huracanes y muchas familias en Puerto Rico ya no quieren pasar por esa incertidumbre de buscar la planta eléctrica, de hacer estas largas filas, y con energía renovable usted va a olvidar esto. Así que olvídate de los apagones, olvídate de esos aumentos que tenemos lamentablemente en Puerto Rico con esta situación que estamos viviendo. Sabemos que los aumentos van a continuar, así que energía renovable es la alternativa. Si ya yo lo he estado pensando y he comenzado a buscar o vislumbrar ese cambio a la energía renovable, ¿qué debo hacer o a dónde me debo comunicar? Claro, sí, lo primero que tienen que hacer es llamarnos al 787-331-1000, 787-331-1000, con mucho gusto le vamos a dar una orientación por teléfono y queremos visitarle a su casa. Esto es cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por la evaluación, lo que quiere decir que nuestro consultor energético le visita a su residencia y esto no tiene ningún costo, así que tienes todo para hacer este cambio a energía renovable. Estamos para ayudarte, para llevarte de la mano y que puedas tener calidad de vida y financieramente te puedas hasta administrar mejor, porque con nosotros vas a obtener un pago fijo, cosa que en la actualidad las personas en Puerto Rico, ¿verdad?, con la factura de la luz mensual no tienen. Sin embargo, con nosotros sí lo vas a tener. O sea que te evitas, ¿verdad?, el pago vitalicio de manera irregular mensual a un pago fijo mensual. Es correcto. Muy bien, así que ya lo saben, ¿dónde se pueden comunicar? 787-331-1000, 787-331-1000, también a través de nuestras redes sociales, Power Solar PR en Instagram y Facebook, así que estamos para ayudarte y que tengas calidad de vida porque lo mereces. Muy Energía bien. renovable, Power Solar. Gracias Yesenia, por esa valiosa información, y mientras tanto ahora seguimos con mucho más de esta edición de NotiCentro al Amanecer. Vamos a la pausa, pero al volver le contamos cómo se prepara Estefanía Soto a 6 días del certamen de Miss Universe. No se lo puede perder, ya volvemos. Hoy en Viva La Tarde. Dame una palabra con C. Carnita, que viene con las prioridades sexuales para mamá. Dame una con L. Les traigo un remedio para reciclar a los pacientes del lupus. Andreita, una con D. Dinerito en efectivo en la ruleta ganadora. Viva La Tarde, hoy a la 1 por Wapa. Con W. Hoy en Lo Sé Todo se cansó la ex reina de belleza, le dijo adiós a lo que hacía en las redes sociales y por otro lado le han sido infiel y los han dejado. Entérate hoy a las 2:55 en Lo Sé Todo por Wapa. Nuevo Dove antibacterial. Limpia, cuida, protege. El nuevo Dove Care and Protect con un cuarto de crema humectante elimina el 99% de las bacterias sin resecar tu piel. Nuevo Dove antibacterial. Pruébalo. KitKat está preparando una nueva mezcla con sabor a moca cremoso y delicioso chocolate. Presentando el KitKat Duos Moca y Chocolate. Rompe la rutina y cógete un break con KitKat Duos Moca. Cliente de AT&T. Te cambiaron los muñequitos y te dejaron en manos de Liberty. Cámbiate a T-Mobile. Trae tu equipo y te damos hasta $650 para que pagues lo que debas de tu teléfono. Aprovecha y cámbiate hoy con tu familia a T-Mobile, ya que ahora no pagas nada por activarte. Únete al líder en 5G con la red más grande en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cuál es mi PenFed Power? Cashback en todo lo que compro. Cashback puede ser tu PenFed Power con la tarjeta Power Cash Rewards Business Signature. Ahora todos podrán tener el poder de cashback ilimitado en toda compra. Solicítala hoy. PenFed, los mejores intereses para todos. Off Family Care tiene una fórmula seca que protege de los mosquitos para que enfoques tu atención en lo que realmente importa. Off. S.C. Johnson. Roberto está conectado a una máquina de diálisis y vive con su hija Marta y sus 2 hijos pequeños. Viven del Seguro Social y Marta trabaja desde la casa. Para ellos, la luz es vital.
Pero el contrato millonario del gobierno con Luma subirá la luz un 15%, despedirá puertorriqueños y si azotara un huracán, Luma recoge y se va. Gobernador, escuche al pueblo y detenga el contrato de Luma. Se nos va la luz, se nos va la vida. Sí, buenos días. Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero lo nuestro se acabó. Señores, la autoridad Es que muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibía eran cartas pidiéndome más chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Cada vez más gente le dice adiós a los recibos y apagones y se cambia a energía renovable de Power Solar. Cámbiate tú también y comienza a ahorrar. Power Solar, 787-331-1000. Muchas veces te preguntas si vale la pena tantos sacrificios personales con tu familia, días y noches de horas interminables, te sumerges en tu rutina diaria cargada de responsabilidades y descubres que hay muchas personas que también necesitan de ti. Personas que al principio parecen desconocidas, pero que según les dedicas más tiempo a cuidar su salud, vas sintiendo como si las conocieras toda la vida, como si fueran familia tuya, como si fueran parte de tu vida. Sientes que tienes que hacer más, mucho más para ayudar a que esa persona se sienta mejor. Y cuando la ves que ha recuperado su salud, ella celebra como si hubiera ganado una carrera. Te dice, gracias. Tú sientes que sí vale la pena. WapaTV Hospital de Puerto Rico. Salud para vivir. Tira el birrete con Titia Ixa es presentado por EDP University. Saber es poder. Y Avena Maga Wellness Coco y Almendras. Oiga, ya estamos listos para tirar el birrete con nuestros graduandos a esta hora de la mañana, pero como sabe, adiós, pero no estoy solita, mira eso, mira qué hermoso, el payasito Tiri. Lo extrañaban también graduando. Yo me pregunto, ¿de qué grado? ¿De qué grado? ¿De qué grado? ¿De kinder? Mira, y yo pensé que este era un quedado, pero mira también la jirafita, pero mira, por lo pronto, antes de pasar con las clases graduandas, vamos a felicitar a un grupo de cumpleañeros que se le quedó a Titia Ixa a eso de las 7:20. Mira, por ahí está Ariel Rosado, Isielis de Loíza, Abner Joel, José Pepín La Santa, William Adorno, Elianis Abraham Jesús, Marangelis Nazario, Sebastián Albelo, Liz Dialis Peña, Abner Joel y José Luis Ortiz. Así que muchas bendiciones. Y ahora sí, comenzamos con la colación de grados, con el desfile de nuestros graduandos y graduandas, esos que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado obtener su grado, ya sea a nivel elemental, intermedio, superior o también universitario. Y vamos a felicitar a esta hora a Aleisha Negrón. Ella se gradúa de 4º año, así como también Sabdiel Enterrich se gradúa del grado 12, Noelia Quiñones obtiene un grado, el 8º grado, y también Adriana González, quien obtiene un bachillerato. También queremos felicitar a Xiomalis Castillos, se gradúa de 4º año. Adriana Isabel Santiago Lora obtiene un bachillerato en música de la Universidad de Indiana, mientras que Andrea Vitiello obtiene también el 8º grado del Colegio Adianés. Felicitamos en la tercer grupo de graduandos a Pamela Cruz, que obtiene su diploma de 4º año del Colegio San Felipe de Arecibo, y Adli Joan Hernández Pérez, que se gradúa del Colegio San Judas Tadeo de Ponce. Alondra Lavoy obtiene un 4º año de Sony en Yabucoa. Seguimos celebrando a estos graduandos. Yesiel Torres, 4º año de la Academia Discípulos de Cristo en Vega Baja, mientras que Miset Santiago Rodríguez obtuvo un bachillerato en biología de la Universidad Interamericana de Guayama, y Juliani Jorengo un bachillerato en enfermería. Así que para todos, muchísimas bendiciones. Recuerde siempre enviar la foto de los graduandos en la página de Facebook de NotiCentro. Puede enviar la foto accediendo Facebook de NotiCentro. Así que aquí con mi amiguito, el payaso Otiviris, y también, mira, tirando besitos. Y también el Bad Jeffrey en la casa, los declaro debidamente graduados. Vamos a tirar el birrete, vamos a tirarlo. Felicidades.
Empresario extranjero regresa a la libre comunidad tras pagar la fianza impuesta por matar a un perro en campo de golf en Río Grande. Hoy tendrán su cita con la justicia los presuntos asesinos de Edmil de León, la empleada ultimada a tiros en un motel de Carolina. Y las condiciones de tu tiempo amanecen nubladas y con algo de lluvia debido a una vaguada y el paso de un disturbio, pero ¿hasta cuándo? Los detalles en breve con nuestra metróloga Ada Monzón en tu tiempo. Saludos amigos televidentes y bienvenidos a NotiCentro al Amanecer. Si recién se conecta, si es de los que ya está hace un rato con nosotros, pues qué bien. Seguro que sí, comenzando esta semana laboral, lunes 10 de mayo del 2021, así que ¿qué te parece, Aixa, si comenzamos? Déjame agradecer a tío José, que fue el que le trajo los birretes aquí a nuestros puppets, a los sobrinitos. Así, a los sobrinitos, así que gracias para que se puedan integrar en la celebración de Tiene los una trulla, graduados. una ganga de sobrinos ahí. Lo que yo no sé es que hay 2 o 3 de esos que no me tiene cara de que se vayan a graduar. Hay como 37,000 que el Departamento de Educación está, mira, ahí, para que estas 3 semanas se encarrilen y puedan pasar de grado, sobre todo a grados universitarios. Sí. Vamos a ustedes, ¿ok? Seguro vamos que sí. Ustedes. Bueno, amigos, vamos a las noticias porque en libertad bajo fianza y con grillete electrónico, así quedó el empresario de origen originario de la India, pero residente en Puerto Rico, acusado de matar a un perro a balazos en medio de un juego en un campo de golf en un hotel de Río Grande. Esto luego de pagar mediante un fiador privado la fianza que le fue impuesta de $60,000. El hombre identificado como Salil Asaberi, de 60 años, se le radicaron cargos por maltrato de animales y violación a la ley de armas. La vista preliminar fue pautada para el próximo miércoles 19 de mayo. Bueno, y unos que sí van a enfrentar la vista preliminar en el día de hoy son Juan Miguel Castillo Martínez y Jacqueline Iramis Lugo Colón, ambos acusados por el asesinato de Edmil de León García, ocurrido el pasado 3 de abril en el motel IS Carolina. Ambos enfrentan cargos por asesinato y violación a la ley de armas. Manténgase pendiente a nuestras próximas ediciones para más detalles sobre esta audiencia preliminar. Este segmento es presentado por Total Excelium, la gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Buenos días a todos y en esta mañana usted se preguntará por qué está tan nublado. Vean ustedes esta corriente de humedad que está a través de Puerto Rico. Surge desde la región de Colombia, se mantiene fluyendo a través del Canal de la Mona, continúa hacia el norte de Puerto Rico y de la República Dominicana y está asociada a 2 fenómenos. Primero, a un débil disturbio en los vientos alisios, como también con una vaguada en las altas capas de la atmósfera. Pero la lluvia que está asociada con este fenómeno es muy poca. Más bien está nublado, 78 grados y el día va a ser bastante agradable en el sentido que aun cuando está húmedo las temperaturas no van a estar muy altas. De hecho, el promedio de temperaturas es de 87 grados, la observada al momento es 79 y han caído unas 12 centésimas de pulgada. Como pueden ver ya por lo menos las lluvias que estaban ocurriendo en el área de Fajardo, Río Grande, hacia la zona de Carolina, pues se han ido disipando. Quedan otras a través de sectores del sur de la isla, como ha sido el caso entre Maunabo y Yabucoa, que ha estado lloviendo. Ahora precisamente continúa la lluvia y partes de Guayama también y de Calley, así también de Coamo, Villalba y Juana Díaz. Estas lluvias pues son bien recibidas ciertamente. Todo evento de precipitación que ocurra, especialmente en esta zona que está con una sequía moderada, es bueno. Mayagüez ahora mismo pues a pesar del tiempo nublado, al igual que para la zona de Arecibo, pero no tenemos lluvia reportada. Incluso para el área metropolitana de San Juan ya está por lo menos libre de precipitación y también tenemos lluvias que están alcanzando la región de Jayuya. Para terminar, pues vean ustedes que después de las 11 de la mañana y para la tarde de hoy se concentrará la lluvia a través de sectores del interior y oeste, pero más nubes realmente que lo que vamos a tener de lluvia. Y de hecho las cantidades de lluvia van a ser muy pocas hoy. Las cantidades estábamos hablando de menos de media pulgada y vean que serán trazas o por lo menos décimas de pulgada a través de Puerto Rico. Y este es nuestro mejor evento de lluvia. O sea que el resto de la semana
Sí, vamos a tener algo de precipitación cada tarde en el oeste, pero no estamos hablando de ningún evento de lluvia importante hasta la semana que viene. Y de hecho, para el domingo tenemos un evento de polvo del Sahara. Así que esta tarde, Aguadilla con 82, al igual que Mayagüez y Cabo Rojo, Ponce con 86, Juncos con 85. Esta noche Arecibo con 78, Caguas con 76, Ceiba con 79. Y aquí tienen el pronóstico de los próximos 7 días, donde prácticamente están ausentes las lluvias. Hasta aquí el tiempo. Bueno, estamos literalmente en conteo regresivo para la celebración del certamen de belleza más importante del mundo, Miss Universe, este próximo domingo 16 de mayo desde Hollywood, Florida. De hecho, me voy a estar trasladando ya a partir de mañana, pero no voy a estar sola. Me acompaña Ashlybeth Pérez, quien va a estar acompañándome en esta travesía, hablando con la gente. Buenos días, Ashlybeth, que ya sé que has comenzado a tener contacto con la gente en torno a las expectativas de qué esperar de ese certamen y particularmente de la nuestra, Estefanía Soto. Gracias, Aixa. Así mismo es, las redes están sumamente activas, las chicas están ya subiendo todo su contenido, lo que es la orientación. Anoche fue la cena de bienvenida y ellas salieron ya con sus trajes de gala, así que la competencia ya empezó oficialmente. Y Estefanía está dándolo todo, así que esto va a estar bien intenso, aunque es un año bien diferente en Miss Universe porque estamos en pandemia, pero de verdad que lo han manejado de una manera que acá desde las redes ya lo podemos ver. Así que cuando estemos allá, vamos a pasarla súper bien y la nuestra va a llegar sumamente lejos. Y tuvimos la oportunidad de despedirle el pasado viernes aquí precisamente en NotiCentro al Amanecer, partió cerca de horas de mediodía hacia allá, y eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha estado haciendo? Mencionaste entonces la cena de bienvenida ayer, pero ¿sabes si ya tuvo la oportunidad de conocer a otras chicas? Usualmente comparten habitaciones, ¿sabes si este año se está dando esa dinámica? Sí, a Estefanía le tocó de roommates a Miss Suráfrica, que hay que mencionar que la actual reina es Sosibini Tunsi, que es de South Africa, fue la reina, ¿verdad?, la que ganó en el 2019. Así que esa es la roommate ahora mismo de Estefanía. A ella ya le entregaron lo que es la cinta oficial. Todas las chicas salen con una cinta de su país, pero al llegar allá le dan una cinta genérica a todas, que es exactamente igual, la misma cinta para todas. Así que ya la tienen. Estuvo en shooting para uno de los auspiciadores de Miss Universo, que fue elegida entre todas las candidatas, ella y 4 chicas más, para ese shooting de maquillaje, de uno de los auspiciadores de maquillaje. Y eso es importante, ¿verdad? O sea, que le escojan. Eso es sumamente importante. Eso puede decir que es una candidata comercial, y Miss Universo está buscando a una mujer que tenga una voz, que pueda pararse y tener una oratoria espectacular, que tenga un mensaje que decir, pero también que sea comercial, porque va a estar en shootings, va a estar viajando, va a estar representando a lo que es la belleza a nivel mundial, a nivel universal. Así que es bien importante que la hayan escogido en este shooting y yo creo que va súper bien encaminada y sabemos que está bien preparada Estefanía. No, de verdad, no solamente tiene la belleza, la presencia, también como mencionas la inteligencia, que es Así un aspecto mismo al cual se le ha estado dando bastante importancia de un tiempo para acá en este concurso de Miss Universe. Y tú, lo que has visto, hemos visto, ¿verdad? Y he escuchado a algunos misiólogos sobre cuáles son el resto de las candidatas más fuertes que pueden representar competencia para la nuestra, de lo que has podido ver. Hay chicas bien preparadas, no solo físicamente, como mencionamos, intelectualmente y con una experiencia académica y profesional sumamente amplia. La chica de Tailandia es una muy bien preparada y tiene un equipo de trabajo excelente. Venezuela, sin duda alguna, también es muy completa. La chica de Perú está sonando muchísimo y candidatas del área de Europa, Francia, y obviamente Estefanía, Puerto Rico. Muy bien, y me imagino que por ser el certamen también en Estados Unidos, pues probablemente la candidata también de Estados Unidos también va a estar ahí. Claro. Y lo importante de estos días previos al certamen es que siempre los ojos están puestos en todas ellas y ya empiezan entonces a surgir nombres de cuáles son las candidatas más fuertes. Así que los invitamos a que estén conectados no solamente con la programación regular de Wapa, comenzando desde muy temprano, a partir de las 7 de la mañana aquí en NotiCentro al Amanecer, en el resto de los programas, sino también las diferentes plataformas de Wapa. Así mismo es, tienen que estar bien pendientes a lo que es WapaTV, .tv, para que ahí puedan tener toda la info, mira, ahí cerquitita, y seguir nuestros pasos allá en
en Florida, en Mis Universos. Así que por allá estaremos, le estaremos contando y por supuesto la noche más importante el próximo domingo y las reacciones por supuesto el día siguiente, tanto el lunes como el martes. Así que ya estás ready. ¿Cuántas maletas? Porque Estefanía se llevó 8. ¿Tú cuántas te llevas? Mira, mi tiempo de certámenes ya pasó, así que me voy con la maleta que te vamos a tirar por abajo y la carry-on. Y la de mano. Tranquilita, me voy tranquilita, ya ese tiempo pasó. Muy bien, bueno, pues será para mí un gusto, un privilegio, un placer poder compartir contigo. Y para mí, imagínate. ¿Que con quién va? Yo voy con Tenía que hacerlo. Bueno, Titi Aiza sigue de gira. Si está en gira en Puerto Rico, también, ¿por qué no hacer gira en ciudades de los Estados Unidos? Ah, ¿qué les parece? Ahí está. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de NotiCentro al Amanecer. Oiga, y conocemos sobre Tipos PR, una plataforma virtual para la educación de género y las masculinidades. No se retire. CEINEP tiene algo que celebrar. ¿Estás bien? Supongo que enfermaré. Mi amor, tal vez no estás enferma. Podría ser... ¿Qué? Un bebé. Pero cuidadito con los trucos. Hija, ¿dónde estás? Hija. Emil casi entra a tu habitación, pero no estás aquí. Porque todo tiene consecuencias. ¿Así es como cuidas a tu esposa? Amor eterno. Hoy a las 2 por Wapa. En EDP University te ofrecemos programas innovadores en diversas modalidades. Modalidad híbrido flexible, unos cursos a distancia y otros cursos colaboratorios presenciales. Modalidad sincrónica virtual. Profesor y estudiantes se conectan el mismo día a la misma hora. Modalidad 100% online en la que estudias a tu ritmo y horario. Empodérate de tu educación universitaria. Solicita información en edpuniversity.edu. Saber es poder. Que 20 años no son nada. Para cualquiera que sea el camino que la vida te lleve, Cosby, solo tienes una vida, asegúrala. ¿Qué es dedicación en Puerto Rico? ¿Qué es dedicación? Hacer nuestro trabajo sin importar las condiciones o circunstancias. Dedicación es llegar temprano y salir tarde. Bajo la lluvia o bajo el sol. Traemos lo que Puerto Rico necesita cuando lo necesitamos. Ponemos nuestra economía, Nuestra manera de vivir. nuestro futuro. Nuestro futuro primero. Esto es dedicación. ¿Cómo no? ¿Dónde mejor se compra? Pollo entero Torricos, fresco Puerto Rico, a 1.8 libras. Coca-Cola o Sprite, regular, paquete de 2 unidades de 1.75 litros a 3 por $5. Saben que saben y Economy sabe. Nos fuimos. Muchas cosas han cambiado, pero tus ganas de un buen desayuno son las mismas. I'm loving it. Nuevo Excellence Cool Supreme con Violeta. Un nuevo sistema de crema colorante, champú y acondicionador Violeta. ¿Por qué Violeta? Elimina los tonos anaranjados. Matiza el color semana tras semana. Y las canas. Las cubre 100%. Nuevo Excellence Cool Supreme de L'Oréal Paris. Lo valemos. Airwick Scented Oils te da la confianza de que tu hogar tendrá un aroma fresco y limpio a prueba de narices críticas. Frescura que dura hasta 60 días. Airwick Scented Oils. Conéctate a la frescura. Las que más suenan en Puerto Rico son de Filler. Prueba hoy toda la variedad de crujientes papitas, chicharrones y platanutres hechos en Puerto Rico. Y las nuevas Curvis y Kettle Chips. Filler, ¿te la comiste? De regreso a NotiCentro al Amanecer, la conversación sobre el machismo y la violencia contra o hacia la mujer es cada vez más pertinente y más necesaria. Y muchas veces se habla desde los grupos feministas, desde los grupos que atienden estos temas. Sin embargo, no habíamos visto tantos grupos organizados de hombres. Así mismo es, Gisette, y el caso de hoy es de dos jóvenes que le vamos a presentar porque ellos son los co-creadores de una plataforma virtual para la educación del género y las masculinidades. Así que le damos la bienvenida a Heriberto Ramírez Ayala, porque madre tiene, y también a Héctor Torres Sayas, así que ambos bienvenidos. Gracias. Y por eso es que yo soy Jorge Gelpi Pagán. Me fascina y quiero que sepan que me gusta porque hicieron hincapié en el apellido materno. Eso es así. ¿Verdad que sí? No se invisibiliza, al contrario, se celebra.
Qué bien. Ok, vamos a comenzar. Le comentaba que cuando yo escucho masculinidades, quisiera saber a qué se refieren. Pues mira, masculinidades en plural, porque las masculinidades son diversas, ¿verdad? No solamente es la masculinidad que conocemos como esa machista, esa que siempre tiene que estar en poder, siempre que estar proveyendo, ¿no? Sino que existe una diversidad de masculinidades, algunas son subordinadas, ¿no? Por esas masculinidades un poco más fuertes, ¿no? Y ahí caerían como las masculinidades evidentemente negras, personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Están las masculinidades también alternas, ¿verdad? Que son las masculinidades como que representamos nosotros, que no respondemos a ese modelo y activamente estamos haciendo prácticas, ¿verdad?, que se llamarían contrahegemónicas, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de una paternidad, ¿verdad?, que por lo general las paternidades están en la casa a los 15 días, ¿verdad?, que les permite el Estado. Y cuidado. Y cuidado, exacto. Pues entonces son paternidades que dicen, pues no, yo quiero estar, voy a coger una sabática para estar con mi hija, tener apego y establecer un espacio de corresponsabilidad en el hogar. Eso es como un ejemplo, ¿verdad?, de las diversidades. Y a través de esta plataforma virtual tipo PR, ¿qué proponen? La propuesta es simple, la propuesta es generar una conversación, la propuesta es poder abrir el espacio para que otras masculinidades, ¿verdad?, tengan el espacio de discusión, que se sientan que están acompañados y acompañadas y que podemos generar una discusión simultánea a lo que está pasando con las colectivas y con los grupos que también desarrollan temas feministas ante la violencia de género. Recientemente tuvieron un taller, no sé con quién fue que hablé, que tuvo un intercambio, pero me pareció bien interesante porque a mí me llamaba la atención tomar el taller. Fue el sábado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí. Y me pareció bien interesante porque era precisamente para atender el tema, pero desde la perspectiva masculina. Exacto. Es importante recalcar de que nosotros tenemos una visión feminista, ¿verdad? Los estudios de las masculinidades vienen, ¿verdad?, desde el corazón y la mente de los estudios feministas para buscar espacios de justicia social, ¿no? Y es la mirada desde las masculinidades para poder identificar muchos temas, hombre y violencia, o masculinidades y salud. Entonces, pues decidimos, con los últimos eventos, ¿verdad?, de feminicidio que fueron muy cruentos, ¿no? Hay una exigencia de que los hombres se posicionen activamente, se movilicen. Y nosotros rápido nos organizamos tres plataformas, tres iniciativas, ¿verdad? Una es un podcast que se llama Entre Hombres, tipos, que somos nosotros, y también Caderamen, que tiene un trabajo más con paternidades. Y nos reunimos para trascender un poco la virtualidad y entonces encontrarnos con estas masculinidades. ¿Qué encontraron en las personas que pudieron asistir? ¿Qué inquietudes? Yo diría que mucha receptividad, yo diría que mucho entusiasmo a tener la conversación, mucho compromiso a deconstruirse, una iniciativa bien bonita y yo me atrevería a decir que una fraternidad bien buena en ese espacio. Se matricularon 140, llegaron 75, algunos se excusaron, se quedaron más de 2 horas con nosotros, están en contacto y tenemos ahora la planificación de lo próximo, ¿verdad? Porque esto no para con uno solo. Y yo creo que el tema hay que hablarlo y hay que discutirlo, ¿verdad? Ahora que estamos en el marco de un fin de semana de madres, de que el rol del padre no es ayudar a la mujer en la crianza o en el rol, es tu responsabilidad, al igual que la mujer. Y por ejemplo hay países a los que no miramos, porque siempre tenemos de ejemplo Estados Unidos, pero los países nórdicos, Finlandia, Noruega, o sea, la figura del padre es tan importante como la de la madre en el proceso de crianza, al punto de que los gobiernos le otorgan beneficios a los empleados que aquí lo ven como un gasto, pero en esos gobiernos son una inversión. Exacto. O sea, y por eso es que tienen una sociedad donde hay prácticamente cero pobreza, el nivel de educación es altísimo, la criminalidad baja. O sea, aquí lo vemos como un gasto, pero en otros gobiernos y en otros modelos está más que probado que es una inversión. Y es importante recalcar que la mirada de las masculinidades no solamente, ¿verdad?, a ver que las féminas o cuerpos feminizados son bastante vulnerabilizados y violentados, sino que el costo para los varones es súper alto. Y en la medida en que los varones sepan de que pagamos con sangre, pagamos con cárcel o pagamos con enfermedades, entonces es que va a haber como espérate, esto también me apela a mí, y yo tengo que hacer un cambio, ¿verdad?, para que entonces sea una transformación social.
por ahí vamos. Les agradecemos mucho lo que hacen. Si usted tiene inquietudes, si les estamos tocando botones y usted tiene curiosidad, ¿sabe qué? Abra su mente a esa conversación, visite esa plataforma Tipos PR que están en las redes sociales y vamos a tener una conversación un poquito más extensa este miércoles en uno de mis lives, así que también yo les comparto la información. Estamos en Tipos en Facebook y tipos.pr en Instagram. Perfecto, Tipos en Facebook y tipos.pr en Instagram. Gracias por lo que hacen. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Y mucho éxito. Muchas Seguro gracias. que sí. Bueno, pues, ¿con qué vamos? ¡Ay, con Albert! Un tipazo. Mira, una fotito, ¿eh? Y una foto nosotros, así que ahora pasamos contigo. Siguen ganando los New York Yankees y qué casualidad que sigue su estelar Giancarlo Stanton bien caliente. Ayer Stanton con el hit ganador que dejó en el terreno de juego a los 9 y 17. También la victoria fue la séptima de 9 juegos jugando fuera de su parque y donde ganaron series a los Tigres del Detroit, Astros de Houston y Washington. De hecho, en lo que va del año, los Yankees han ganado 4 series fuera de su parque y empatados en otras 2. Se preparan ahora para mañana comenzar una serie de 3 partidos precisamente con quien están empatados ante los Tampa Bay Rays. Bueno, y me voy con la jugada del día, que viene del soccer. Vamos a ver lo que se conoce como un gol de bicicleta. Lo anota Rubio Rubín del entonces a las 11 en nuestra edición de NotiCentro. Pero usted, quédese ahí. Hay mucho más aquí en NotiCentro al Amanecer. La batalla de Asomante fue el último encuentro bélico entre las tropas de los Estados Unidos y las defensoras españolas y criollas aquí en Aybonito. Esto como parte de las acciones bélicas de la guerra hispanoamericana. ¡Vamos! ¡Ahí están los Yankees! ¡Luego! En NotiCentro estamos trabajando para ustedes un informe hablando con los conocedores de este tema para presentarles diferentes aspectos de esta interesante historia. Asomante, la última trinchera. Mañana a las 4 en NotiCentro edición estelar. Y esta es la selección de los guerreros que enfrentará a Cataño. ¿Qué pasará? Además, estará Dayan Ferrer en el Coliseo. No se lo pierda hoy a las 5:30 por aquí, por Wapa. Genot, sanción. Dwayne Johnson. Rampage. Hay movimiento en el río. Esta noche a las 7 por Wapa. No tuve que correr para buscar ayuda. Porque no tuviste otro ataque cardíaco. Hoy no. Aún con la colocación de un stent, su enfermedad puede empeorar con el tiempo y mantenerlo en riesgo de coágulos sanguíneos. Así que añadiste Xarelto para ayudar a mantenerte protegido. Se ha demostrado que cuando se toma con aspirina en dosis bajas, Xarelto reduce el riesgo de ataques cardíacos, infartos cerebrales o muerte cardiovascular en pacientes con EAC crónica. De hecho, aproximadamente el 96% no tuvo un evento cardiovascular. No deje de tomar Xarelto sin consultarlo con su médico, ya que puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco, infarto cerebral o muerte cardiovascular. Mientras se está tomando, una inyección espinal aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, lo que puede causar parálisis. Pueden salir moretones más fácilmente o el sangrado puede tardar más tiempo en detenerse. Xarelto puede causar sangrado grave y en muy pocos casos mortal. Puede aumentar el riesgo de sangrado si toma ciertos medicamentos. Busque ayuda de inmediato en caso de sangrado inesperado o moretones inusuales. No lo tome si usted tiene una válvula cardíaca artificial o sangrado anormal. Informe al médico si tiene procedimientos médicos o dentales programados o problemas hepáticos o renales. Pregunte a su médico si es momento de tomar Xarelto. Para obtener más información sobre el costo y cómo Janssen puede ayudar, visite xarelto.com. ¿Quieres asegurar el retiro que siempre soñaste? ¡Tranquilo! Con las giras de Universal te sentirás más que tranquilo. Accede a lastenemostodas.com. Comunícate con tu asesor financiero o llámanos. Universal Life, asegurando tu futuro. Familia Colchamax presenta Lo que pasa en tu casa se queda en la toalla. Con Bruno, los regueros no son un problema, porque tengo toallas desechables Familia Colchamax y su poder multifunción que atrapa, absorbe, retiene y se desecha. Pon a prueba su superioridad. Familia. Celebra a mamá con Supermax. Malta Petit, paquete 6, lata de 10 onzas, especial 2 por $4. Bebida nutricional Pediasure, variedad Grow and Gain o Sidekicks, paquete 6 de 8 onzas, especial $9.99 paquete. Especiales válidos también en Supermax Online. Conviértete en un morning person. Arranca el día con el desayuno de Wendy's. Hecho con huevos de verdad y al momento, con crujiente Applewood Bacon. Hecho al horno, no recalentado en un microondas. Por eso elige bien. Elige un Honey Butter Chicken Biscuit o un Breakfast Baconator. Hecho con huevos de verdad y desayuna épico en Wendy's.
El secreto para un color brillante. Nuevo Le Color Gloss. El primer matizador de L'Oréal Paris para usar en la ducha. No hay que mezclar, no daña el cabello, resalta el color, da brillo y acondiciona. Nuevo Le Color Gloss de L'Oréal Paris, disponible en Gustazos Beauty. Volver a ver a su madre será el mejor regalo. Señora Shukran, al fin le he traído a su hija. He traído a Dilshah. Y esta noche Se ha producido un derrumbe en una tumba de la familia Aslanbey. ¿De quién es la tumba? De Dilshah Aslanbey. La tumba de su madre está vacía. también se reunirá con su hijo. ¡Así se Aslanbey! Miran, ¿qué estás haciendo? ¡No te cegos! ¡Responde a mi pregunta! ¿Por qué la tumba de mi madre está vacía? Ercai, esta noche a las 9 por Guapa. Empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica se manifiestan en repudio al contrato de Luma Energy. En minutos, los detalles. Departamento de la Familia tiene un beneficio para personas viviendo en condiciones de extrema pobreza. También le decimos cómo solicitarlo. Y cautela en el mar, el viento provocará oleaje picado. Detalles con la meteoróloga Ada Monzón en Tu Tiempo. Bueno, ya son las 8:59 de la mañana y le damos los buenos días a todos ustedes que nos sintonizan desde tempranito aquí en Puerto Rico y a través de todo Estados Unidos de costa a costa. Así que, Ixa, ya hoy es inicio de semana. Así es, ya estamos a ley de nada para entrar a las 9 de la mañana, ya la quinta hora de informaciones y por supuesto ya a esta hora con mucho entretenimiento. Vamos a las noticias, ¿qué te parece? Sí. Pues vamos con ella. Bueno, les cuento que decenas de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentran desde esta mañana protestando frente a las oficinas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica en contra del contrato de Luma Energy. Allí continúa destacada la compañera Mari Carmen Ortiz, quien nos amplía en directo. Así es, compañeros, muy buenos días. A esta hora todavía continúan aquí manifestándose el grupo de mujeres que son empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica y que pertenecen a la UTIER, esta en una de las entradas de esta corporación pública en Santurce, en contra de este contrato de Luma Energy, esta empresa, este consorcio que a partir del próximo 1 de junio pues se da esa transición finalmente para la distribución y transmisión de energía eléctrica en todo Puerto Rico. Ellas han dicho pues que están obviamente en contra de este contrato y que continuarán en pie de lucha y con manifestaciones para que el mismo sea cancelado. Escuchemos. Nosotros como mujeres y como trabajadoras de este país nos sentimos humilladas, denigradas en la forma en que nos han tratado con las cartas de movilidad. Le exigimos también al señor gobernador que nos escuche al pueblo trabajador. Esto no es una lucha solamente de las mujeres que trabajamos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto se ha convertido en una lucha de pueblo. Esto es un atraco violento de grandes proporciones al país completo. Nos van a aumentar las tarifas. Hay informes ya que señalan de aumento de 13% o más en las tarifas. Vamos a estar perdiendo al personal capacitado que en una emergencia como la que tuvimos en los años pasados de María, puede atender y levantar el sistema. Y las mujeres nos vamos a afectar en particular porque somos las mujeres principalmente las que bregamos con la situación de los enfermos, de los hijos encamados, de hermanos encamados, y ni Pierluisi ni la Yaresco tienen idea de la desesperación que pasan mujeres cuando se va la luz y no hay energía para poder suministrar los equipos que mantienen con vida a su familia. El gobernador establece a petición de los grupos feministas de toda la violencia que ocurre en este país. Pero la violencia en Puerto Rico no solamente se trata de las muertes, también hay una violencia por debajo de todo lo que anuncian y esta es parte de esa violencia.
Sin embargo, ahora habría que ver qué finalmente hace la Asamblea Legislativa, si iría por encima del veto del gobernador cuando Pedro Pierluisi pues vetó precisamente esa resolución que se había aprobado en las cámaras legislativas para que este contrato de Luma Energy entrara en vigor el 15 de enero del año 2022 y no a partir de este próximo 1 de junio, día en que precisamente comienza la temporada de huracanes en Puerto Rico. Esa es la información que tengo desde Santurce. Soy Mari Carmen Ortiz, regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por esa información en directo desde Santurce. Y sobre 45,000 familias aquí en Puerto Rico se benefician actualmente del programa de ayuda temporal para familias necesitadas, conocido como el TANF por sus siglas en inglés. Pero ¿quiénes pueden solicitar este beneficio? A continuación le explicamos. Con esta ayuda logran cubrir sus gastos esenciales durante el mes, en adición a los beneficios que pueden estar recibiendo el programa PAN. Ok, ¿quiénes pueden ser partícipes de este programa o quiénes pueden beneficiarse del mismo? El programa puede ser elegible cualquier persona que viva bajo el 150% del nivel de pobreza en Puerto Rico. Para que tengan un ejemplo, una persona que resida sola puede estar recibiendo en ingresos hasta $6,000 aproximadamente, luego de las debidas deducciones que se le hacen. Y una familia de 4 pues puede estar recibiendo hasta de entre $12,000 a $13,000 en ingresos anuales. Luego de esta evaluación pues pueden verificar las diferentes categorías que tenemos debajo del programa, que son 6 categorías. Bueno, importante, para información adicional usted puede acceder a la página GOV de gobierno, gov.pr, donde puede encontrar la solicitud o enviar un correo electrónico a solicitudtanf, @familia.pr, donde también puede obtener mayor información. Vamos con Ada Monzón y tu tiempo. Este segmento es presentado por Total Excelium, la gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Amigos, de este a oeste, a través de Puerto Rico, las condiciones del tiempo han estado bastante nubladas en esta mañana. Vean ustedes aquí, Olga nos comparte desde el área metropolitana cómo están las condiciones del tiempo. Igualmente, Lady Díaz, y esto es desde la zona de Caguas. Y aquí no es que yo la tomé, fue parte de un retweet de Andy y dice y muestra específicamente que el día ha estado bastante nublado y lluvioso, esto para el área de Isla Verde. Recuerde que puede compartir su foto a través de Twitter, escribe @adamonzón y ahí rápidamente yo lo puedo ver a través de mis gráficas. Las condiciones marítimas están picadas, el oleaje está picado por el viento, así que por favor tengan mucha precaución en las aguas regionales. Así también hasta mañana estaremos con olas que pueden llegar hasta los 6 pies, pero ya a partir del jueves y miércoles estaremos viendo condiciones mejores para la navegación. En el satélite de vapor de agua identificamos rápidamente dónde se ubica la vaguada, pero esta vaguada se ha quedado más al oeste de donde está el disturbio que viene con los vientos alisios, así que están en desfase y lo que ha hecho es más producir nubes que lo que ha hecho producir lluvia, y por lo tanto pues no tenemos un evento de precipitación significativo, más bien el sistema de alta presión, una vez esto se retire hacia el oeste, entonces se establecerá con más brisa sobre nuestra zona y por lo tanto estaremos con tiempo variablemente nublado al menos hasta mañana. En el radar pueden ver que tenemos lluvias muy dispersas al norte de Puerto Rico, igualmente al sur, pero en general las lluvias significativas van a ocurrir esta tarde para sectores de Utuado hasta la zona de Mayagüez, donde pudiéramos recoger tal vez hasta media pulgada de lluvia. Como ven, pues no es mucha precipitación lo que hay entonces en el pronóstico. Nada más tenga precaución en las carreteras, observen las acumulaciones de lluvia, donde es que van a estar las más altas entre el área de Añasco y la zona de Mayagüez. El resto de la isla estamos hablando de décimas o centésimas de pulgada y eso no ayuda a las deficiencias de precipitación que hay a través de nuestra zona, que están en más de 5 pulgadas de lluvia desde que ha comenzado el año. Hasta aquí el tiempo. Bueno, gracias Ada Monzón, y mientras les digo que un junte entre la historia, la ecología y también la aventura, eso es lo que encontrarán quienes visiten la Cueva León desde este próximo verano, quienes podrán visitarlo, tanto los ciudadanos de la isla como los turistas. Elimar Adames Casalduc realizó un recorrido y nos trae a continuación las hermosas imágenes de este paseo tablado aéreo.
La magia de este lugar combina la formación rocosa de la cueva con su majestuosa apertura hacia las entrañas de la tierra y una vista espectacular, que ahora desde el Paseo Tablado se puede admirar en toda su dimensión. Esto es el Río Grande de Arecibo. Ese es el quinto río de mayor tamaño en Puerto Rico. El Paseo Tablado, a 725 pies de altura, es el único acceso a la Cueva León, hermana y vecina de la Cueva Ventana, que es uno de los principales atractivos turísticos en la zona norte de Puerto Rico. Ubicada en el barrio Calichosa de Arecibo, la Cueva León ha permanecido protegida por siglos, por lo difícil, si no imposible, del acceso solo a través del hueco en el farallón. Hasta ahora se piensa que los taínos, esclavos africanos y poblaciones, incluso anteriores, llegaban hasta ella colgándose de las ramas y lianas en los árboles. Entendemos que los aborígenes no hacían rappelling, ¿verdad? Todavía esta tecnología. Entendemos, o que bajaban por medio de raíces. Por eso es que se le da el nombre a esto, el paso del indio. El paso del indio. Porque entendemos que por aquí los aborígenes caminaban agarrándose de los bejucos, de las raíces, y llegaban más fácil a Cueva León. El biólogo del Parque de la Cueva Ventana y Cueva León, Ernesto Márquez de León, explicó que los rastros de la intervención humana en este lugar han sido evaluados por arqueólogos y han determinado que los petroglifos y la pictografía que se encuentra en el lugar pueden ser tan antiguo como hasta 700 años antes de Cristo. Esto es un mural que recopila la presencia humana. Y nos vamos a miles de años atrás, estamos hablando de la cultura arcaica, los primeros pobladores de Puerto Rico. Sin embargo, la pictografía más llamativa es la figura de un león, que se cree que fue realizada por un cimarrón y se estima que fue dibujada entre los años 1500 y 1600 después de Cristo. Es la explicación más lógica y con evidencia científica, ya que los felinos no habitan en la zona. Hay evidencia de africanos, cimarrones. Cimarrón es el término que se le daba a un esclavo africano que se escapaba. O sea, cimarrón. Así que de aquí es que obtiene la cueva el nombre de Cueva León. Y es interesantísimo, porque en el Caribe no hay evidencia de felino. A nivel paleontológico, a nivel de paleontología no. Es la única explicación para una imagen como esta, pues nuestros taínos no conocían de leones que son nativos de África. De ahí el nombre que se le da a la cueva. La Cueva León podrá ser visitada a partir de este verano, pero tenga en cuenta que el acceso a este pedazo de nuestra historia requiere de valentía, pues hay que cruzar primero por el paseo tablado aéreo construido al exterior del farallón, enclavado en la piedra y bordeando la montaña a 725 pies de altura. Y usted se preguntará cómo se logró la construcción de este paseo en un lugar peligroso y escarpado. Pues la respuesta está todavía más arriba, a 1000 pies de altura. Después de evaluar las alternativas para realizar la construcción, se determinó que esta era la única forma posible. Un grupo de valientes trabajadores se colgaron en sogas, utilizando arnés y varias medidas de seguridad, y colgando en la altura, sin andamios, ensamblaron la estructura. Todo se construyó en base a rappelling, a través de sogas, líneas de seguridad, prácticamente todo el recorrido, con las dificultades que eso tiene, porque hay más, las etapas de seguridad son más y consumen más tiempo que las de trabajo actual. Más el trabajo pues tiene sus retos, ¿verdad? Todas las herramientas hay que bajarlas, los equipos por soga, con los aditamentos de seguridad y las personas que participaban de esto, que no era yo. Eran no había forma de hacerlo por abajo. No había forma porque estamos a 700 pies de altura. El propietario de la finca de la Cueva Ventana y Cueva León explicó que el proceso fue mucho más complejo de lo que anticiparon y les tomó todo un año completar la construcción del Paso del Indio. La estructura es de madera sobre soportes de acero. Hay más de 150 estructuras de acero, hay una cada 5 pies aproximadamente. Se sobrediseñó para aguantar una carga de peso muy por encima superior. Pudiéramos tener 100 personas que nunca van a estar, pero en cuanto a peso, al peso promedio, pues pudiéramos tener 100 personas acumuladas en un tramo de 20 pies y aún estaríamos por debajo de los niveles de seguridad aceptables.
La expectativa es que se organizarán excursiones en grupos de entre 6 y 10 personas. A los visitantes se les pedirá que observen un estricto protocolo de seguridad y de conservación por la fragilidad del recurso que se expondrá al público. Este próximo verano se podrá visitar la Cueva León, una nueva aventura que tiene siglos de historia. En Arecibo, Selimar Adames Casalduc, NotiCentro. Así que espectacular, Sí. ya sabe, póngalo en agenda, otro sitio espectacular del país para visitar. Ay, sí, qué rico, muy bien. Bueno, y otros lugares, yo no sé si para visitar, pero por lo menos para degustar y para disfrutar, están por Río Grande. Recibimos a Luri Maldonado, quien es empresaria y fundadora de Cheesecake Fun by Lori, o Luri. ¿Cómo es? ¿Luri o Lori? Luri. Qué gusto tenerte, y más un lunes aquí, y ya vemos ahí parte de las dulces espectaculares que prepara. ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace más de 10 años, así fue, empecé como familia, hacerlo simplemente para la familia, y le gustó tanto, entonces lo hice para recaudar fondos, y de ahí pues seguimos. Recaudar fondos, Luri, porque pues desafortunadamente recibiste la noticia de que tus dos hijas tenían una condición. Sí, las dos padecen de escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral en la espalda. Recibí la noticia y pues teníamos que recaudar de 10 a 15 mil dólares en 3 semanas para poder darles el tratamiento alternativo a ambas. Así que si sabemos hacer cheesecake, ¿por qué no hacerlo? Y fue la decisión que tomamos, la gente nos apoyó mucho y logramos la cantidad, lograron el tratamiento, y cuando regresamos el auge fue tanto que entonces decidimos, vamos a hacerlo de una forma diferente. Ya formalizarlo como negocio, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal? Y cuéntanos parte de lo que confeccionas, ¿verdad? Y lo que tienes para la gente pueda adquirir. Claro que sí, nosotros hacemos todo tipo de postres, sin embargo, nuestro mayor, ¿verdad? Nuestra fuerza es en los cheesecake, nos dedicamos a hacer cheesecake. Entonces, aquí puedes ver que tenemos el pedazo regular de cheesecake, que lo hacemos, ¿verdad? Como a todos nos gusta. Levántalo en total confianza, Luri, que queremos exactamente. Míralo aquí. Ahí está, mira qué cosa linda, qué cosa También mona. lo hacemos en vasitos, que lo hacemos también de otros sabores, como este que les traje para que puedan degustar de parcha. Los pequeños son buenos para controlar, porque si a mí me ponen uno grande me lo como completo, así que... Esa es la porción. Claro que sí, también lo tenemos con calabaza. También tenemos, mira, el postre de tierrita, lo tenemos también combinado con nuestro cheesecake, y aquí ves el cheesecake trifle, que es un cheesecake en vaso. Qué rico. Ok, cuéntanos, porque tuviste la oportunidad de participar en el programa Centro Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila María Calderón. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo eso te ayudó a dar el próximo paso? Pues sí, déjeme decirle que fue algo que para mí fue fuerza. Yo sí tenía en mi corazón hacer la empresa, no conocía cómo hacerlo, así que ellos fueron ese talón de Aquiles. Ellos me enseñaron dentro de su programa de Centro para Desarrollo Empresarial, con talleres y todo, cómo hacerlo, en qué momento. Inclusive me invitaban a lanzarme, y hasta que decidí lanzarme, dejé mi trabajo y ahora nos dedicamos a eso en la familia. Oh, wow, qué bien, y que sirva de ejemplo para muchas otras mujeres. Sabemos que a veces uno tiene una idea, pero no sabe cómo llevarla, ¿verdad? Y ponerla en concreto, así que qué bien, siempre buscando ayuda. La fundación, por supuesto, dedicada hace muchos años precisamente a asesorar, a ayudar, a encaminar a las personas que tengan un sueño, que como en tu caso, pues puedan lograrlo. ¿Qué le dirías a esas mujeres que tienen ahora mismo y que están medias indecisas? Pues que se lancen, que conozcan más, que se eduquen y que no tengan miedo, porque una puerta se abre, pero se abren muchas cuando hacemos eso, de verdad que sí. Así que es lanzarte sin miedo. Amén. Y las nenas, lograste el cometido de recaudar $15,000 en 3 semanas. Sí. ¿Y las nenas cómo están? Muy bien, han mejorado 20 grados cada una. Vamos próximamente a un tratamiento, así que todo el que compre también sigue cooperando por nuestra causa. Qué bien, Luri, la gente que quiera ver todos tus productos, quiera hacerte órdenes, ¿qué es lo que debe hacer? Entre a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, ahí puede ver en Cheesecake Fun by Luri, también por WhatsApp, que también nos pueden comunicar o llamarnos al 939-579-19
99. ¿Y trabajas así pedidos como en grandes cantidades? Sí, claro que sí. Como para bodas. Bodas, cumpleaños, todo eso también lo hacemos, claro que sí. Muy bien, pues vamos a ver si te estaremos llamando, Luri, para una boda que estamos soñando todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes también. Se ve bien, a mí me falta todavía probarlo para entonces darle completamente el visto bueno, pero por lo que veo yo creo que se ve bastante bien. Vas a ver. Gracias, Luri, Mucho gracias, éxito. Luri, ubicada en Río Grande, así que usted conéctese con Luri para que pueda probar esos cheesecakes. ¿Y ahora? ¿A dónde Pues vamos? mira, ya vimos los postres, pero falta entonces el plato fuerte. Y al regreso le mostramos cómo hacer una paella jíbara de gandules. ¿Te gustan los gandules? Me fascinan los gandules. Pero yo no, espérate, te estoy diciendo cómo lo vamos a hacer, pero no estoy diciendo que yo lo voy a hacer. Hay un yo me experto, emocioné. por supuesto, de Nuke University que nos va a venir a confeccionar una paella de gandules, así que no se la pierda. Muy bien, ¿y qué hay esta tarde? Esta tarde en NotiCentro Edición Estelar haremos un importante anuncio. El compañero Kefren Velázquez va a estar junto a el ex pelotero de Grandes Ligas y dirigente del equipo nacional de béisbol, Juan Igor González. Así que, ¿cuál será ese anuncio? No se lo puede perder a las 4 en la edición estelar. Lo bueno se pone mejor. Puerto Rico, Puerto Rico. Somos uno y somos Guapa. Puerto Rico. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Oye, ¿qué pasa? Todo va de mal en peor. Hoy, en Amor de Familia. ¿Qué? No. Y para echarle más leña al fuego. Esa chica se metió en tu cabeza y ahora no sabes qué pensar. ¿Por qué no intentas recobrar conciencia, ¡Oh, no! ¡Imposible! ¿Qué si es en casa de Semil? ¿Por qué te lo diría? Amor de Familia. Hoy a las 10. Ya estoy harta de tus juegos. Por Wapa. Tu día será mejor con los ingredientes más frescos. En tu desayuno favorito, saborea el burrito AM. Parte del menú desayuno por solo $1.49. Todo empieza en Churches. Roberto está conectado a una máquina de diálisis y vive con su hija Marta y sus 2 hijos pequeños. Viven del Seguro Social y Marta trabaja desde la casa. Para ellos, la luz es vital. Pero el contrato millonario del gobierno con Luma subirá la luz un 15%, despedirá puertorriqueños y si azotara un huracán, Luma recoge y se va. Gobernador, escuche al pueblo y detenga el contrato de Luma. Se nos va la luz, se nos va la vida. No. No. ¿Y él? Ah, este sí. ¡Rápido! Agarra un Bounty, que limpia los regueros más rápido. Y cada hoja es 2 veces más absorbente para que uses menos. Es un 8. Es un 9. Los regueros son impredecibles. Apuéstale a Bounty. S.C. Johnson. Que 5 años no son nada. Para cualquiera que sea el camino que la vida te lleve, Cosby, solo tienes una vida, asegúrala. Y esta es la selección de los Guerreros que enfrentará a Cataño. ¿Qué pasará? Además, estará Dayan Ferrer en el Coliseo. No se lo pierda hoy a las 5:30 por aquí, por Wapa. Kenot, sanción. Gillette ProGlide y Gel ProGlide. 5 navajas y tecnología FlexBall para eliminar prácticamente todo el vello de la primera pasada mientras retiras suciedad y grasa para que empieces el día con el rostro limpio y afeitado. Dwayne Johnson. Rampage. Hay movimiento en el río. Esta noche a las 7 por Guapa. Este segmento es presentado por la División Técnica IBC de Nuke University.
Bueno, y ya las muchachas están degustando el postre, pero yo les vengo a traer ahora el plato fuerte, el plato principal, y por eso me acompaña el chef y profesor Ángel Bracero de la Escuela de Artes Culinarias de Nuuk University, porque hoy, chef, ¿qué venimos a preparar? Venimos a preparar, la propuesta que tenemos para hoy es una paella jíbara. La paella nace de Valencia, de gandules. En esta ocasión, para que usted mire, señora, la prepara en el almuerzo. Es una fusión que hicimos, que vamos a hacer, ¿verdad? Que es una de las cosas que nosotros enseñamos a los estudiantes allá en nuestra institución. Y aquí tenemos los ingredientes, chef, para que lo vayan anotando allá en casa. Tenemos 2 onzas de aceite de oliva, una cucharada de ajo, una cucharada de pimiento morrón. ¿Qué tenemos por ahí también? Tenemos 2 libras de 2 carne. libras de carne. Entre esas 2 libras de carne tenemos un cuarto de churrasco, un cuarto de pollo, un cuarto de cerdo, un cuarto de jamón y un cuarto de chorizo. Ave María, eso suena bien. Y además, pues obviamente 2 libras de gandules frescos, si son del país mejor, 2 cucharadas de sofrito, 2 cucharadas de pimiento verde, 2 cucharadas de pimiento rojo, 2 cucharadas de cebolla, 2 de cilantro y media taza de guisante. Y obviamente para la decoración también hay otros ingredientes que tenemos. Exactamente, tenemos unos julián y unos espárragos para una decoración que le vamos a dar. Y obviamente el arroz parbolizado, caldo de pollo con azafrán, sal y pimienta a gusto, espárragos, pimiento morrón, y vamos a meterle manos rápido a esta paella. Chef, ¿con qué empezamos? Lo primero vamos a comenzar con la primera fase, que es que le vamos a dar un poquito de sabor a la paella, ¿verdad? Paella es esto. El plato. El plato. Este plato que nosotros vemos aquí, esto es lo que le llamamos paella. ¿Ok? Vamos entonces a darle me estabas haciendo una historia bien interesante de que la paella, el origen de la paella, viene también de comunidades pobres. El origen, exactamente, el origen de las paellas viene de unas comunidades, unos campesinos bien pobres al norte de Valencia. En España. En España, ahí es que nace originalmente la paella. A veces mencionamos o escuchamos la palabra paella y decimos, yo no como marisco, pero no, las primeras paellas en ese tiempo, hace muchísimos años atrás, nacen de pollo y conejo. Pollo y conejo. Eran los ingredientes principales porque eso fue lo que encontraron, no había más nada, eso fue lo que encontraron. Y se dieron a la tarea de empezar a trabajar estos productos. ¿Por qué estos productos? Porque lo que yo incorporo en este plato, yo puedo hacer, cualquier otro tipo de preparación. Y es parte de los cursos, ¿verdad?, de cocina internacional que ustedes ofrecen allá en Nuuk University, donde desde el que no sabe nada hasta el que sabe de cocina puede aprender también. Exactamente, seguro que sí. Nosotros les enseñamos o los educamos de esta manera, al igual enseñándolos a cocinar, a trabajar con cocina internacional, cocina local, como en este caso, donde yo estoy haciendo una fusión, ¿verdad?, con productos internacionales, en productos que se ven en España y productos de aquí, como los gandules. O sea, y ahora estás obviamente incorporando la carne, que es lo más que se tarda, ¿no?, en cocinarse. Esto es lo más que se tarda, porque tenemos que sellarla, ¿ves? Tenemos que sellarla. La paella tiene su sabor, sus sabores con el morrón, el aceite de oliva y el ajo. Ahora la estamos sellando, la comenzamos a sellar. Incorporamos un sofrito seco, ¿verdad? Sofrito seco, que son unos elementos de aquí, ¿verdad? Como dije ahorita. ¿Qué tienes ahí para hacer ese sofrito seco? Tenemos recao y tenemos ají dulce. Esos son sabores espectaculares que le vamos a dar a la paella, ¿verdad? Jíbara de gandules. ¿Y la paella se puede hacer de otros ingredientes también, chef? Sí, la criollizamos. Exactamente. Nosotros la podemos criollizar, como en este caso, que la vamos a hacer de gandules. Vamos a incorporar los gandules ahora, para que hayan unos sabores espectaculares, ¿verdad? Hay una jíbara allá arriba que dice que quiere paella de gandules jíbaro, pero con extra carne. ¿Con extra carne? Seguro que sí. Que hoy se apunta a extra carne. ¿Qué usted cree? Se apunta a extra carne, seguro que sí. Lo importante, para esa jíbara que quiere hacer esta paella de gandules jíbaro, ¿dónde tiene que matricularse para que aprenda a hacer la paella en la casa? Se matricula en Nuuk University, ¿verdad? Técnico. A nosotros nos encuentran en las redes sociales, nos puedes encontrar en las redes sociales, nos puedes encontrar, si no nos encuentras en las redes sociales, nos encuentras en técnico.nuuk.edu, en pantalla. Seguro que sí, o al número 1-800-917
917-8687. Muy bien. ¿Y las clases ya comenzaron o comienzan cuándo? Las clases ya comenzaron, pero tienes oportunidad de matricularte todavía. Muy bien. Tienes Lo que comienza, mira, a oler es esta rica y deliciosa paella jíbara de gandules, así que usted no se puede perder la parte final porque vamos a incorporar ahora el arroz y a ver cómo queda. Así que le vamos a echar extra carne. Usted quédese ahí que en breve regresamos con mucho más de NotiCentro al Amanecer. ¿Cómo huele? Quisiera confesar el homicidio del detective Jake Kosugi y de otros 17. Una confesión deja más preguntas que respuestas. Exhumamos 2 cuerpos. El radar confirma 5 más. El laboratorio analizó el ADN de las 7 víctimas. Usted ordenó los homicidios de 18 personas. ¿Quién lo dice? Lo dice el hombre que jaló el gatillo. Debes rastrear un teléfono. ¿Está todo bien? No. Hawái 5-0. Esta noche a las 10 por Guapa. Para todos los que disfrutan de cada momento y todos los que quieren disfrutar más con menos asma, Dupixent podría ayudar. Dupixent es un tratamiento complementario para tipos específicos de asma moderada a grave. Dupixent no es adecuado para tratar problemas respiratorios repentinos. Puede mejorar la función pulmonar para respirar mejor en apenas 2 semanas y ayudar a prevenir ataques severos de asma. No es un esteroide, pero puede ayudar a reducir o eliminar los esteroides orales. Dupixent puede causar reacciones alérgicas graves, incluyendo anafilaxia. Obtén ayuda de inmediato si tienes sarpullido, dificultad para respirar, dolor en el pecho, hormigueo o entumecimiento en las extremidades. Informa a tu médico si tienes una infección parasitaria y no cambies ni suspendas tus tratamientos para el asma, incluidos los esteroides orales, sin primero hablar con tu médico. ¿Estás listo para disfrutar más con menos asma? Pregúntale a tu especialista en asma sobre Dupixent. Si tu situación financiera ha cambiado, es posible que podamos ayudarte. Desde los desiertos más áridos llega el poder del aloe. Conoce las colecciones de Herbal Essences Aloe, con aloe real poderoso directo de la planta, cosechado a mano de forma sostenible y certificado por expertos, para un cabello hidratado y hermoso. El poderoso iPhone 12 lo consigues en Claro. Cámbiate o añade líneas y te lo regalamos con el plan todo ilimitado, con internet sin reducción de velocidad. Cámbiate hoy a Claro, la red más poderosa. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se derrumba. Prueba la nueva Colgate Total Gum Protection. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo fuerte tu boca desde la base. ¿Entonces me ayudará a tener una boca más saludable? ¡Totalmente! Encías protegidas. Salud bucal completa por 12 horas. No. No. ¿Y él? Este sí. ¡Rápido! Agarra un Bounty que limpia los regueros más rápido y cada hoja es 2 veces más absorbente para que uses menos. Es un 8. Es un 9. Los regueros son impredecibles. Apuéstale a Bounty. En Selectos encuentras los especiales que te gustan. Visítanos hoy. Pernil de cerdo delantero entero US fresco 87 centavos libra. Papas para cocinar MMM de Canadá, paquete de 5 libras, 3 por $5. Gandules verdes Selectos, lata de 15 onzas, 67 centavos. Arroz El Mago, sello rojo, grano mediano, paquete de 3 libras, 5 por $5. Tradición, tradición, tradición en familia. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Hoy en la entrevista extra le enseñamos paso a paso cómo hacer el plan de escape de una relación de violencia doméstica. Mientras entra en vigor una nueva orden ejecutiva que permitirá el regreso presencial a clases, ¿bajo qué condiciones? Aquí le decimos. Vaguada y un disturbio tropical mantendrán tiempo húmedo y variable. Detalles con la meteoróloga Ada Monzón en Tu Tiempo.
Muy buenos días, saludos amigos televidentes y bienvenidos a NotiCentro al Amanecer, ya en esta última media hora de informaciones y entretenimientos. Y ya yo terminándome aquí el cheesecake de calabaza a calabaza, todo el mundo para su casa. Gracias a Luri. Miami. Ten cuidado, tú sabes que tú vas, mire, con la Ay, pues no puedo comer arriba, mucho tú porque sabes. aquí todas las chicas están bien delgaditas. Mira, y aquí ya, tengo que decir que ya Gisette se comió el de parcha. ¿Y el dicen tuyo? Que estaba espectacular. Este es de calabaza. De calabaza, muy bien. ok. Se ve Así bien, que se ve muy bien. vamos a pisar lo local, como siempre decimos, ¿verdad? Definitivamente. Así que aproveche y se da, mire, una dulce Tentazón. Vamos con la noticia. ¿Quién Vamos a la tú o yo? noticia. Pero yo no puedo Voy con la yo, boca para llena, que tú no comas puedo. el de calabaza. Ok, pues yo sigo Bueno, con- amigos, desde hoy los comercios podrán operar hasta las 11 de la noche con las nuevas disposiciones de la orden ejecutiva. El toque de queda entrará en vigor a partir de las 12 de la medianoche hasta las 5 de la madrugada. Esto como parte de esa orden ejecutiva contra el COVID-19 que entra en vigor en el día de hoy, que también establece el regreso a clases de forma presencial. De hecho, como parte de esta orden, las escuelas no cerrarán automáticamente debido al nivel alto de transmisión de coronavirus, sino que también se tomarán ahora en cuenta otros factores antes de volver a cerrar la mayoría de las escuelas o colegios privados. Bueno, y vamos a conocer las cifras de coronavirus para el día de hoy en Puerto Rico. El Departamento de Salud reportó que las hospitalizaciones sobrepasaron nuevamente las 300, aumentaron a 305. También el Departamento de Salud confirmó 2 muertes adicionales, el de una mujer de 50 años y un hombre de 64, ahora para un total de 2.374 muertes a causa del COVID-19 en toda la isla. Por último, hoy hay 298 casos confirmados adicionales, elevando ahora el total de casos a 119.494 en todo Puerto Rico. Bueno, cualquiera de nosotros puede ser víctima de violencia doméstica o violencia de género, pero tenemos que estar preparados, sin duda alguna. Y a esta hora me acompaña Anit Pérez Rodríguez. Ella es del proyecto Matria, quien nos va a estar explicando cómo hacer un plan de escape de una relación de violencia doméstica. Anit, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, Aixa. Buen día. Importante para comenzar un plan de escape que si no tienen una idea cómo hacerlo, pueden comunicarse al 787-489-0022. Es importante que una persona sobreviviente de violencia doméstica pueda tener un bulto con cosas indispensables como ropa, artículos de primera necesidad, de aseo, medicinas habituales que utilice, así como documentos importantes como tarjeta del Seguro Social, certificado de nacimiento, planes médicos, tarjetas de crédito, ATH. Y ese bultito como el que tienes ahí, Aixa, importante que puedes ubicarlo con un familiar, una persona de recursos, ¿verdad? Una persona de apoyo. Es importante porque la gente dirá, ¿dónde lo pongo? Que mi victimario no vea lo que estoy haciendo. Exactamente, ubicarlo con una red o un recurso de apoyo. Entonces, una vez ya la persona esté lista, puede entonces comunicarse con nosotras a la línea de emergencia y se hace lo que se llama el plan de escape, que entonces es salir de la vivienda, ya sea con policía, con una persona de recursos, para entonces acudir ya sea a un lugar seguro como también un albergue de emergencia. Y aquí vemos algunos de los puntos que has estado esbozando, preparar la maleta. Una pregunta, ¿se recomienda tener una o se recomienda tener varias en algunos puntos? Una o dos, dependiendo, porque si la persona tiene hijos y hijas, obviamente no le van a caber todas sus cositas en un solo bultito, pero que sea lo más recomendable, que es las cosas indispensables, ¿verdad? Importante los medicamentos, porque si están en una situación de violencia y no tienen cómo acceder a medicamentos, eso va a ser esencial, y los documentos más importantes y las ropas de 2 a 3 mudas de ropa hasta para 5 días, ¿verdad? Que puedan acomodarle y puedan salir de emergencia sin necesidad de tener que volver a la vivienda. Y eso incluye también si tenemos hijos, ¿no? Eso es así, también incluye si tenemos hijos o hijas y los documentos esenciales de nuestros hijos y hijas. Muy bien. ¿Cuándo uno debe comenzar a prepararse para esto? O sea, porque si yo estoy en una relación y yo reconozco, identifico las señales que estoy siendo víctima de violencia, obviamente el instinto automáticamente me lleva a tratar de salir automáticamente de ahí, pero ya hemos visto que no es tan sencillo.
No, no es tan sencillo y la persona sale cuando se sienta preparada. Siempre la persona decide cuándo es su momento de salir de la situación de violencia. Así que si no tienes recursos, no estás orientada, importante llamar a la línea de emergencia 787-489-0022 y ahí le vamos a asistir haciendo una evaluación de riesgo y letalidad, haciendo el plan de escape para que la persona decida cuándo entonces salir. Importante, nosotras no regresamos las llamadas, no le vamos a juzgar, así que si usted llama y tiene que colgar porque la parte agresora está cerca de usted, nosotras por seguridad no le vamos a devolver llamada hasta que usted esté lista para entonces salir de esa situación de violencia. Uno de los puntos que me recomienda hablar con el patrono y hacer un plan de seguridad también en el trabajo, o sea, hacerlos parte de esto, me imagino obviamente con la oficina tal vez de recursos humanos, o sea, no es informárselo a todo el mundo, ¿no? Eso es así. Usualmente en todos los lugares de trabajo hay una persona encargada, ya sea de recursos humanos o que atiende el protocolo de violencia doméstica, así que es importante que se le indique a esa persona, aunque no tenga una orden de protección vigente, y se le pueda pasar una foto inclusive de la parte agresora por si lo ven en los predios, puedan llamar a la policía y entonces puedan solicitar una orden de protección y establecer medidas de seguridad adecuadas, ¿verdad? Según lo requiera la persona sobreviviente. Ok, cuando decido salir, tengo que tener ya un lugar a donde me voy a dirigir, porque sé que y sabemos que hay muchas instituciones que dan ayuda, que dan albergue también a mujeres. Tengo que tener eso planificado, cómo va a ser mi transportación y a qué sitio voy a llegar. Es lo recomendable. Porque el victimario va a llegar a los sitios que sabe que uno frecuenta, entre ellos familia. Eso es así, es lo recomendable y es parte de lo que nosotras hacemos y elaboramos con las sobrevivientes de la línea de emergencia. Se establece la ruta, dónde va a acudir, cómo va a salir, si se requiere policía para salir de esa vivienda, para, ¿verdad?, albergarla o radicar cargos o solicitar orden de protección de acuerdo a lo que la víctima o la sobreviviente necesite. Y sabemos que hay organizaciones que no solamente, o sea, no es recibirte en el momento, están contigo en todo el proceso e incluso te dan la mano y te ayudan a echar hacia adelante. Hemos visto organizaciones que incluso han inaugurado, en estos días fui, escuelas para que tus hijos también se eduquen dentro de esas instalaciones, te ayudan a obtener vivienda, a obtener trabajo, ¿verdad? Eso es y así. a hacer una nueva vida. Eso es así. Los albergues de emergencia están listos para recibir a las personas sobrevivientes. Tienen un equipo de trabajo psicosocial que lo brindan servicios psicológicos, trabajo social, coordinación de servicios, solicitudes de órdenes de protección, coordinaciones de planes de seguridad y también de solicitudes de vivienda. Así que todo ese componente lo tenemos integrado dentro de las agencias que ofrecemos, las organizaciones que ofrecemos servicios, y muchos de estos albergues están con nosotras en la línea de emergencia ofreciendo servicios también. Importante que sepan que no están solas, ¿verdad? Eso es Que así. no están solas. Estamos para ti, 787-489-0022. Así que excelente, gracias por todas esas recomendaciones. Ya le sabe guardar un bultito con todas estas cosas que ya ella nos ha explicado y pues nada, tomar la decisión en el momento que usted lo entienda sea el indicado. Sabemos que lamentablemente hay muchas, ¿verdad?, víctimas que han estado decepcionadas con el sistema, con el gobierno, pero no tienen que estar decepcionadas con organizaciones como Matria, que siempre están ahí para darnos la mano y auxiliarnos en momentos, ¿verdad?, en que temamos por nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y que tengas lindo día. Igualmente. Seguimos ahora con Ada y el tiempo. Este segmento es presentado por Total Excelium, la gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Bueno, hasta ayer, que fueron los resultados más recientes que tenemos del recinto de ciencias médicas, estos son los aeroalérgenos que están en el aire. Hay niveles moderados de polen de árbol y de esporas de hongo. Vamos a ver si con la humedad que hay hoy, bueno, pues prolifera. Pero quiero mostrarles porque para el domingo tendremos la visita ya de entonces una nube de polvo del Sahara y vean ustedes cómo se va a extender esto a través de todo el Atlántico. Así que esto vamos a estar observándolo detenidamente porque esto sí pues va a deteriorar nuestra calidad de aire. En cuanto al día de hoy, nuestro pronóstico en emoji, miren en Mayagüez y el área de Aguadilla es muy incómodo y es que hay bastante humedad a pesar de que no tenemos tanta lluvia. En Estados Unidos un sistema frontal está ocupando la parte este, pero la situación meteorológica para el estado de Texas se complica a consecuencia de una masa de aire extremadamente húmeda, tanto hoy como mañana, es lo que va a estar provocando fuertes aguaceros mañana en la tarde, cubriendo también partes de Houston y llegando hasta
a Luisiana, a Mississippi, a Alabama y eventualmente ya el miércoles entonces saliendo, a pesar de que Florida va a estar con lluvias. Esta tarde, sin embargo, caluroso para ustedes en Orlando con 90 grados, Washington DC con 65, Chicago con 48 y Los Ángeles agradable 65 grados. Y esta noche Orlando con 71, Atlanta con 64, tormentas eléctricas para ustedes en Dallas, en el área de Chicago despejado, frío 37 grados y San Francisco con 54. Hasta aquí tu tiempo, buen día. ¡Ay! Vamos a hacer una pausa, pero al regreso ya está aquí en nuestros estudios. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y brega con eso. Así canta ella en su nuevo sencillo y nos los viene a presentar en Muy persona. bien. Jackie Fontanes, eso y más. Al regreso en NotiCentro al Amanecer, báilalo ahí. Mira. ¡Ay! 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 Hoy, la selección de Guerreros tendrá que defender su nombre y su coliseo frente a los Escorpiones de Cataño. Ellos estarán ready. Pero no serán los únicos a los que se tengan que enfrentar, porque la lista de retadores sigue aumentando. Además, después de tocar el botón de reset y terminar la batalla contra los Escorpiones, sabremos qué pasará con los equipos de Cobras y Leones. Guerreros versus los Escorpiones de Cataño. Hoy a las 5:30 por Wapa. Elector, vota seguro en la elección especial Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico el domingo 16 de mayo. Utiliza una mascarilla en todo momento. Usa desinfectante de manos. Mantén 6 pies de distancia al hacer la fila. Puedes llevar tu propio bolígrafo, preferiblemente de tinta color violeta. Por el sí, da el próximo paso. Vota en la elección especial el 16 de mayo. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Planet Fitness celebra la preapertura de los filtros con una oferta en todos los clubes. Solo $1 de matrícula y $10 al mes. Pronto abrimos en los filtros. Matricúlate ya. Planet Fitness. Porque vamos Puerto Rico. Mi hijito tiene 7 años y fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Mi hijo tiene 4 años y él fue diagnosticado con méduloblastoma. Hicieron grado su 4. estudio de sangre y ahí me dijeron que algo andaba mal. Hablamos al doctor y dijo que tiene un tumor en su cabeza. Era un cáncer bastante avanzado. Cuando me dijeron cáncer, pensé en que no la iba a ver crecer. 1 de cada 5 niños diagnosticados con cáncer no sobrevivirá. Es por eso que necesitamos de tu ayuda ahora mismo. Únete a la batalla para salvar vidas ayudando a St. Jude Children's Research Hospital. Llama ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 al mes. Con tu donación puedes ayudar a St. Jude a salvar la vida de un niño con cáncer. Todas las familias que llegan acá a St. Jude, venimos con esa esperanza. La esperanza de que nuestros hijos sobrevivan al cáncer. Como ángel de esperanza, tú ayudas a St. Jude a continuar con su misión de investigación y tratamiento para ayudar a niños gravemente enfermos en todo el país. Es por eso que tu donación es tan importante. Yo le agradezco a Dios y a St. Jude por haberle devuelto la vida a mi hija. Ese es el regalo más grande que un padre puede tener. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación, porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Llama con tu tarjeta de crédito o débito en este momento y recibe esta camiseta de St. Jude que puedes usar para mostrar tu apoyo para ayudar a St. Jude a salvar la vida de estos preciosos niños. Llama o ve a nuestro sitio web ahora mismo. Oiga, gracias por continuar en sintonía de NotiCentro al Amanecer, donde tenemos, mire, la mejor cocina de sus mañanas y hoy nos visita el profesor y chef Ángel Bracero de la Escuela de Artes Culinarias de Nuke University y hoy estamos preparando nada más y nada menos, o el chef está preparando una rica y deliciosa paella jíbara de gandules. Y chef, ¿cómo va eso? Cuéntame. Esto es espectacular, Jepi.
Ya incorporamos las carnes, incorporamos el arroz. Estamos en el proceso de cocción, ¿verdad? Donde es un poquito más... Mira eso, qué lindo, Mayri, mira. Que ella la quería extra carne, nuestra extenso, directora. ¿verdad? Porque el arroz es un arroz especial precocido, pero que aguanta bastante caliente. Y entonces nos da la formalidad de que el arroz quede uniforme en el, valga la redundancia. ¿Qué carnes utilizaste? Cuando terminamos. Utilizamos churrasco, utilizamos jamón, utilizamos chorizo, utilizamos pollo y utilizamos cerdo, que son las carnes principales cuando vamos a trabajar algún tipo de producto como este. Y esto es parte de los programas de cocina internacional de Nuke University, donde usted puede aprender a cocinar platos espectaculares como este, donde el chef ya nos dijo que era un plato originario desde el norte de España, de Valencia, o del norte de Valencia, y obviamente lo hemos fusionado acá en Puerto Rico, exactamente, con gandules. Le hicimos una fusión, una pequeña fusión, para entonces ver que esos campesinos y nosotros acá, de la gastronomía típica de nosotros, cultural, también podemos añadir productos de los de nosotros. ¿Cuánto tiempo entonces tarda ya entonces en secarse el arroz? Más o menos tarda de algunos 25, 28, 30 minutos, porque como te dije ahorita es un arroz precocido y tiene un poquito de, son arroces precocidos a cámara con unos vapores en específico, pero aguantan bastante caliente, entonces nos facilita para que el arroz pueda cocerse a su nivel. Y lo más importante es que si usted quiere aprender ricos y deliciosos platos como este, aprender más de cocina, técnicos.nuc.edu, donde ya comenzaron las clases, pero están todavía a tiempo para matricularse. Sí, ya comenzamos, pero estamos a tiempo todavía para matricularnos. Estamos en las redes sociales, estamos en técnico, como dijo el PIB, estamos en técnico.nuc.edu. Estamos en el teléfono 1-800-917-8687. Y estamos en los diversos puntos de la isla también, el PI, como Río Grande, como Yauco, como Ponce, Caguas, Mayagüez, Arecibo, que nos pueden conseguir. Vamos a enseñarle a la gente cómo quedó eso, chef, ya preparado, mire, para que usted vea cómo quedó esta rica y deliciosa paella jíbara de gandules. Mira qué cosa más bonita que el chef la ha decorado ahí con sus espárragos, con sus pimentitos morrones y con la carnecita, ¿verdad? Carnecita. ¿Cuántos calles? Ah, mira, que quieren 3 calles por ahí, porque por ahí está Jackie Fontane, que dice que primero ella, segundo ella, tercera ella. Yo no sé si es la paella, pero ¿qué te parece, chef? Si nos vamos con Jackie, con José y con Aixa, a ver qué es lo que quiere Jackie también. Cuéntanos. Aixa, nos quedamos sin paella porque llegó el turno de Jackie y ella todo lo quiere para ella. Así es, le damos la bienvenida a nuestra salida a Jackie Fontane. Bienvenida a NotiCentro al Amanecer. Buenos días, Jackie. Saludos, muchísimas gracias por tenerme aquí contenta. Buen día a todos los que nos están viendo. Bueno, puedes comer paella porque ya hiciste el ejercicio del día. Bueno, hice el ejercicio, pero debo cuidarme, así que voy a aguantarme un poquito, pero se ve bien y huele bien, así que imagínate. Y huele súper rico. Jackie, cuéntanos de este segundo sencillo. El primero fue Curando de ti. Sí. Lo escuchamos, te vimos. El video quedó muy bonito y ahora estás de estreno con este nuevo sencillo que me parece que sigue la temática del primero de empoderar a la mujer. Exactamente, eso es precisamente lo que quiero hacer con mi música. Yo creo que todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, así que es importante siempre llevar un mensaje positivo y sobre todo que cree conciencia en la mujer, donde a veces nos encontramos en una relación que no es positiva para nosotras y nos olvidamos un poco de eso, y el amor propio es vital, así que eso es lo que quiero dejar saber con primero yo, segundo yo y tercero yo. No, y que muchas veces, no solo cuando somos víctimas de violencia, en nuestras responsabilidades diarias, particularmente como padres, siempre nos quedamos para lo último, ¿verdad? Y no pensamos muchas veces en nosotras. ¿Quién compone la canción? Mira, este tema lo compuso Joey Montana, también John Paul el Increíble, quienes ambos han trabajado con un sinnúmero de artistas a nivel internacional, como Pedro Capó, J Balvin, Tito el Bambino, entre otros. Así que súper contenta de poder trabajar con ellos, imagínate, después de toda la trayectoria que ellos tienen y que pues escribieran este tema pensando en lo que yo quería proyectar, pues más que emocionada por todo lo que está pasando. Teniendo la oportunidad de trabajar en distintas áreas de las comunicaciones y el entretenimiento, ¿cómo visualizas tu futuro en la música? Ay, Dios mío, pues mira, a mí no me gusta como que adelantarme a las cosas, creo que sí voy bien enfocada a lo que quiero y voy trabajando y soñando en todas las cosas que quiero realizar, así que pues te puedo decir que sí, que estoy consciente de lo que quiero lograr, pero no me gusta adelantarme. Así que dejo que la vida me sorprenda, pero obviamente para que la vida me sorprenda tengo que trabajar para lo que quiero. Así que yo sé que dentro de todo
Hay muchas veces que uno no es profeta en su tierra, pero tengo mucha gente que me sigue a través de las redes sociales de diferentes países. ¿Has podido medir ya cuáles son esos otros países que se están interesando en tu carrera musical? Sí, Colombia, Qué Ecuador, también el área de México. Son 3 plazas muy importantes, así que yo creo que para allá estamos enfocándonos también para poder hacer giras de medios y llevar mi música por allá. Y te hemos conocido, como bien mencionó José, en diferentes facetas, presentadora, bailarina, actriz. Esto de cantante, o sea, cuando comienzas en el mundo de las comunicaciones, o sea, ¿tú sabes que tenías talento para el canto o fue que lo fuiste descubriendo? ¿Cómo descubriste tu canto? Pues, muchacho, llévame tranquila que voy bien, me estoy portando bien. Bueno, la realidad es que yo desde niña, en 3er grado, estuve en el coro de la escuela. Luego de joven participé en el coro de la iglesia. Siempre he tomado clases de canto. Lo que pasa es que obviamente la música es una carrera muy costosa y con esto de las redes sociales pues facilita un poco el poder difundir la música. Así que pues ahora con ese público ya cautivo dije, ¿por qué no hacerlo ahora? En pandemia empecé a grabar canciones a capela y muchos productores me escribieron y yo dije, creo que este es el momento. Y ahí me lancé. ¿Y colaboraciones, Jackie? ¿Tienes una lista de personas con las que te gustaría colaborar? Que de pronto también tú tienes una cantidad de seguidores que te hacen ser muy influyente en las redes, que te puedes escribirle a algún reggaetonero, a algún compañero, decirle, mira, vamos a hacer un featuring. Pues mira, esa parte es más complicada de lo que uno puede pensar, porque a veces uno dice, ay, yo los conozco a todos, los he entrevistado a todos, pero esto es un negocio de números. Así que hasta que uno no llegue a unos números que sea atractivo para estos otros artistas de la música urbana, aunque ya tú seas figura pública, pues eso no se da. Así que pues estamos trabajando, yo enfocada en lo mío, yo sé que eso llegará en su momento. Me encantaría trabajar con todas las chicas, hay muchas chicas muy talentosas en la música urbana, no solamente de Puerto Rico, sino a nivel internacional. No me gustaría mencionar una porque es que son tantas muy buenas que yo quiero que se dé con la que Dios quiera. Muy bien. Así que vamos para allá. Mira, a mí me preocupa. Con Jackie. Mira. Porque ya nos van a poner un reto, Giselle. Yo lo que quiero es, ya que Jackie, en la música todavía no te puedo prometer nada. Sin embargo, vente para acá, Jackie. Sin embargo, esto es un reto de agilidad y con Jackie, pues yo siento que ya yo perdí. Ok, esto es un reto de agilidad. La colaboración en la música no te la podemos prometer, pero hay uno que es el rey aquí del performance. Lleva una victoria en el karaoke. Pero esto no es de karaoke. Así que vas a colaborar con Zumba, Yandel. Eso es lo más que te puedo ofrecer. José, muy bien, vamos a darle con todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio de improvisación. Yo les voy a estar tirando líneas famosas de canciones y ustedes tienen que crear un diálogo, una escena entre ustedes. ¿Sí? Perfecto. Arrancamos contigo, José. Ese hombre que tú ves ahí. Ese hombre que tú ves ahí, ese es mi papá, porque tú estás saliendo con él. Y huele a peligro. Huele a peligro si me meto con el suegro. La gata bajo la lluvia. Se mojó y no había sombrilla. El frío de tu adiós. El frío de tu adiós todavía me duele en el corazón y cada vez que te pienso me parte el alma. Un corazón hecho pedazos. Un corazón hecho pedazos me quedó con tu partida a mí también. Y soy rebelde. Soy rebelde por eso, porque me rompiste el corazón y ahora me voy a la calle a parisear. Un lagartijo se metió en la cueva. Y ella salió corriendo. La nena está popó. Ay, la nena está popó, te toca a ti porque yo todas las noches estoy cambiándola. Yo primero y primero yo. Ese es el nuevo sencillo de Jackie Fontanes. Búscalo en todas las plataformas digitales, apoya lo de aquí y que lo que dijo Jackie no se haga cierto, que uno sea profeta en su tierra de verdad. Así que apoyemos los talentos locales, que bastante que apoyamos los de afuera y celebramos los de afuera. Seguro, amén. Gracias. Y oye, YouTube, a través de YouTube me consiguen Jackie Fontanes para que puedan ver el video y todo lo que estoy posteando por allá. Así que gracias, chicos, y bendiciones. Tremendo. Con Jackie hacemos una pausa y al regreso Gisette Cifredo Hernández. Al regreso vamos a probar la paella. Bueno, pues se la llevó Jackie porque yo primero, yo segundo, yo tercero. Pausamos y volvemos con más de NotiCentro al Amanecer. Muévelo. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Oye, ¿qué pasa? Todo va de mal en peor. Hoy, en Amor de Familia. ¿Qué? No. Y para echarle más leña al fuego. Esa chica se metió en tu cabeza y ahora no sabes qué pensar. ¿Por qué no intentas recobrar conciencia, ¡Oh, no! ¡Imposible! ¿Qué si es en casa de Semil? ¿Por qué te lo diría? Amor de Familia. Hoy a las 10. Ya estoy harta de tus juegos. Por Wapa. En The Paint Spot de Ferretería 6, expertos en color te orientan para seleccionar la pintura adecuada para tu proyecto. Su sistema de última generación crea colores de alta definición y guarda tu historial. Atención personalizada en The Paint Spot de Ferretería 6.
¿Que cómo ganamos? Ganamos informándonos correctamente de este virus. Ganamos con distanciamiento, lavándonos las manos y usando la mascarilla. Ya habrá tiempo para reunirnos. Ganamos si todos nos vacunamos. Y dejamos los miedos. Me vacuné. Ya gané. Me vacuné. Ya gané. Ya ganamos. Puerto Rico, vacunados. Todos ganamos. Elector, conoce la papeleta de la elección especial Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico el domingo 16 de mayo. La papeleta estará impresa por los dos lados. Por un lado, podrás votar por 2 delegados al Senado de Estados Unidos y por el otro, podrás votar por 4 delegados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Recuerda hacer una marca válida dentro de cada cuadrado. Por el sí, da el próximo paso. Vota en la elección especial el 16 de mayo. Mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones. Chicas, hoy estamos internacional. Tequila para mi margarita. Vodka para mi Cosmos. Gran Reserva y compré 3. ¿Y todo eso de dónde? Tú sabes. Econo. Donde mejor se compra. Hola amigos, aquí la doctora Polo. Durante años me has escuchado hablar de Omega Excel, el suplemento natural que ha demostrado en 30 años de investigación aliviar el dolor articular causado por la inflamación. Después de refugiarme en mi casa, decidí hacer una limpieza a fondo. Gracias a Omega Excel no tengo dolor de espalda, cuello, rodillas ni en las articulaciones. Estoy con mi doctora en una llamada ahora mismo, el doctor Moisés Irizarry. Hola Ana. Muchas personas necesitan Omega Excel ahora más que nunca. Ayuda a controlar la inflamación, que es crítica para tu salud en general. E incluso nos ayuda con el dolor articular y muscular causado por estas limpiezas maratónicas que estamos haciendo en el hogar. No hay nada igual. Gracias a Omega Excel, siento que soy la mujer maravilla de la casa. Compre Omega Excel ahora por solo $39.95 e incluiremos una segunda botella gratis con su primer pedido. Llame ahora o visite su farmacia local hoy mismo. Dame por favor un meat lover criollo de bacon. No. Mejor de salchicha. Mayra, no estás en mute. Muchas cosas han cambiado, pero tus ganas de un buen desayuno son las mismas. I'm loving it. Las que más suenan en Puerto Rico son de Filler. Prueba hoy toda la variedad de crujientes papitas, chicharrones y platanutres hechos en Puerto Rico. Y las nuevas Curvis y Kettle Chips. Filler, ¿te la comiste? ¿Haces tú? Zumba. Tan, tarán, tarán. ¡Ay! ¿Ese es tú? ¿Ese es tú? ¿Eres tú? ¿O eres tú? Eres tú la que te vas. Eres tú. Oye, mira, me voy. Y estoy ahora como que me voy mañana, se supone que regrese el martes, pero obviamente cuando regrese a Puerto Rico tengo que hacerme la prueba, así que no los veré como hasta fin de mes. No, pero tú puedes transmitir desde tu casa. Bueno, yo, imagínate. Ella sí dice toda la idea. Los voy a extrañar. Mira, Ixa, ¿y cómo te preparas rumbo a esa transmisión? Pues ¿Qué estás haciendo para prepararte para cubrir este evento? Yo tenía un jefe que me decía, tú te paras frente a la cámara y aunque no sepas nada, tienes que dar la impresión que sabes todo lo que estás diciendo. Así que es una oportunidad, ¿verdad? Bonita de hacer algo diferente, que va a ser parte de la cobertura del Miss Universe. Sabemos que en Puerto Rico uno de los eventos más esperados. Así que nada, mañana partimos y vamos a estar transmitiendo acá para NotiCentro al Amanecer en todas las ediciones y en todas las producciones, conociendo un poco cómo es la dinámica, cómo se dan esos días previos al evento. ¿Es la primera vez que cubres un evento como este? Sí. De la belleza. Ay, yo espero que tú le des suerte a Estefanía. Sí. Digo, ya está, yo pienso que bendecida, pero que sea Ixa como... Claro. Dale una patadita cuando la vea. La de la suerte. Literal, pero duro. No, suavecito, que no se nos cae. Y ella se ha estado preparando muy bien, así que durante la semana también vamos a estar presentándoles reportajes, historias de cómo ha sido la preparación de Estefanía. Una vez ya llegó a Miami, pues también hasta los misiólogos y la gente, ¿verdad? Ya la está escogiendo como entre las favoritas, así que eso es importante también, que la de Puerto Rico se ve preciosa, se ve preciosa. Y ya luego les contaré, porque yo hice como con un programa especial para digital, para Wapa.tv, así que pendientes que les voy a contar, eso se va a ver el mismo día del certamen. Qué bien. Estamos todos ahí. Muy bien. O sea, que ya tienes los trajes de gala listos. Sí, pero no tantas maletas como ella, ¿no? 8 maletas. No, y es de las menos que ha tenido. Hay que pagar por maleta. Llevas 4 por lo menos. Negro. Cada uno. Un montón de trajes negros. Pero tú le pasas el ticket a Lenín y Lenín brega. Ay, pasemos al próximo tema. Mira, quiero enviarle saludos a todas las personas que nos dieron canciones, que nos sugirieron canciones.